una producción de Noctare Media. En su soberbia de esto no es nada, ¿no? Llegan y dice que él ve al chavo tal cual, que era un chavo así chaparrito, era un niño de 15 años, flaquito, morenito, un chavo X que actuaba normal. O sea, él lo vio y dijo, pues a ver qué, ¿no? Entran a la primera sesión de exorcismo ahí mismo en el exconvento. Dice que el sacerdote lo amarra a una silla de esas grandotas de madera pesadas, lo amarra y mi amigo así como de, ¿para qué, no? Hace cuenta que él estaba sentado en el comedor y nosotros en la sala. Y me dice, oye, ¿tienes de esos aromatizantes que se disparan solos? Y le digo, no, de hecho, pues yo no vivo aquí, ¿no? Es un Airbnb. Y me dice, es que justo cuando dijeron lo de las voces, me llegó como si alguien me hubiera echado un perfumazo así en la cara, como de señora. Y le dije, no, güey, de hecho, y le prendí las luces y dije, no, de hecho, ve. O sea, porque esa es otra. Aunque era de día, el edificio estaba oscurísimo. O sea, como ahorita, pero pues ahorita está. En la grabación no pasó nada, pero ya al terminar, nos echamos una cerveza, estaba su novia, él y yo, estábamos platicando. Y no me acuerdo por qué salió a tema lo de la Ouija. Y yo le dije, no, pues aquí podríamos jugar el libro rojo. Y me dice, Stan, ¿qué es el libro rojo? Y ya le explico más o menos cómo es el juego. Y su novia dice, pues vamos a jugar. Y le dije, pues que no traigo libros, pues yo no vivo aquí, ¿no? Y volteamos y se da cuenta que la sala tenía un librero de decoración y tenía libros de adornos. Y me dice, pues aquí hay uno. O sea, y su novia dice, y tal cual saca uno que era perfecto para jugar al libro rojo. Aviso importante. El contenido presentado a continuación tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las historias, hechos o personajes mencionados pueden estar basados en información no confirmada o hechos reales. Algunos episodios pueden contener descripciones gráficas, lenguaje explícito o temas sensibles que podrían no ser apropiados para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noches de Terror. El día de hoy, como podrán ver, no estamos solos, estamos con Rix. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes, hermanos, muy bien, muchas gracias por estar aquí por primera vez. Por primera vez, primer collab con Rix. Y no la primera vez que nos vemos. Habíamos compartido ahí palabras y chistezones y de todo. Ya hasta habíamos compartido chelas, pero micrófono nunca. Micrófono no. Lo más importante era la chela, güey. Sí, claro. Ese es mi filtro de si grabo con alguien, cómo salga la peda. A ver cuál prefieren. A ver si no son mala copa, dice. Sí. Y pues como siempre también está Gabo y Alex conmigo. Bienvenidos. ¿Qué onda, amiguitos? Hola, amigos. Y pues venimos de una serie de episodios ahí especiales, creo. Mucho terror. Ya no sé ni qué hemos grabado últimamente, pero aquí andamos. Sí, y como pueden ver, pues estamos en otro lado otra vez. Grabando en la CDMX acá, pero pues esperemos que están escuchando ese ruido raro, pero es una botella. Creo que es la botella. Dije, creo que es la cámara. ¿Qué está pasando? Nada más apretamos el botón de grabar y ya empezó a pasar tronar cosas todo, raras. pero pues bienvenido, amigo. Gracias, hermano, muchas gracias. Tu canal, tu podcast. Pues ahora sí, vamos a empezar. Rix, creo que todos los que nos dedicamos a hacer contenido de terror y cositas así misteriosas, siempre la espinita surge por algún suceso, alguna historia familiar, algo que nos ocurre, pues tal vez de pequeños, no tan pequeños. ¿A ti qué fue lo que te hizo encaminarte a abordar estos temas? Pues fíjate, hermano, a mí debo admitir que cuando yo empecé en esto en 2020, a mí siempre me ha gustado el terror, pero debo decir que yo era escéptico. Incluso en los primeros años del canal, no era que no creyera, pero habían muchos temas que me costaban mucho trabajo creerlos. Porque yo nunca había vivido nada realmente así como que no me quedara la duda. No había vivido nada. Ahorita les cuento la primera que tuve, que fue hace relativamente poco, pero dije, bueno, quién sabe si lo vi o si lo escuché o no. Mi primera como experiencia real la tuve hace poco más de un año, justo con Stan, que ahorita platicábamos de él, con él y con otros creadores, que ahorita les cuento la historia. Okay. Pero yo empecé porque a mí me gustaba el terror como ficción, por así decirlo. Creepypastas y todo eso. Películas, libros, luego justo cuando salen las creepypastas, siempre me gustó eso, la mano peluda, o sea, como que yo quería creer. Yo escuchaba mucho La Mano Peluda desde niño, pero en vivo la empecé a escuchar en la secundaria. Y yo sí, o sea, lo escuchaba y como que entraba en ese mood de, es que todo esto es cierto y sí pasa y bla, bla, bla. Igual con las creepypastas, pero realmente ya en el día a día como que me costaba mucho trabajo.
Okay. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando investigué de varios temas, como que me fui haciendo más escéptico de algunos temas. Sí. Por ejemplo, yo creía o trataba de creer como en la licantropía. De hecho, fue mi tema que más como que pegó al principio fue de hombres lobo. Y yo de adolescente, de niño, yo sí decía, es que sí hay algo como que existe de los hombres lobo. Y conforme me metí como a investigar más, como que yo decía, no, es que no. O sea, sí hay muchísimos casos que o que pueden ser licantropía clínica o que puede ser otra cosa, pero yo decía no. Más pegado como al tema de trastornos mentales y tal vez alguna condición física. Exacto. Referente al pelaje y eso, ¿no? Exacto. Incluso hay uno muy famoso que incluso hay una pintura y si la encuentran y la ponen aquí en pantalla de el rey Nabucodonosor II, que había creo que incluso está no sé si en la Biblia católica o en la judía o en algún texto abrámico, pero hay una historia que supuestamente el rey Nabucodonosor II se desapareció no sé cuántos años, creo que 7 años, así de un día, ¿dónde está el rey? ¿Quién sabe? Se desapareció el cuate. Y un día lo encontraron como en los jardines del palacio, completamente desnudo, con el cabello largo, la barba larga, las uñas largas, andando a 4 patas. Y decían que pues, todo ese tiempo que estuvo desaparecido lo convirtieron en lobo. Igual la Biblia dice que fue como un castigo de Dios, si no me equivoco. Y ahí lo interesante es que conecta un poco con la leyenda de Licaón, de Grecia. Obviamente esto es mucho más antiguo, pues, creo que fue en Mesopotamia. Pero cuando la lees, dices, o sea, al principio sí es como muy llamativa, ¿no? Pero cuando empiezas a leer de otros casos, como el de los Warren, que yo no creo en los Warren y todo esto, de repente dices, no, pues este cuate tenía licantropía clínica. O sea, si fue real, fue licantropía clínica. El cuate literal estuvo mal de la cabeza 7 años, quién sabe dónde estuvo, pero estaba enfermo, o sea, tenía una enfermedad, ¿no? Muchos casos así que dices, esto no. Pero eventualmente te empiezan a pasar cosas, empiezas a conocer más gente, que te cuentan cosas que... O sea, si te la cuenta alguien en la calle, pues dices, bueno. Ajá, pero después ya conoces a gente que dices, ¿qué ganaría con Sí, mentir? exactamente. Y unos casos que seguro les pasa que les llegan de suscriptores y dices, es que aquí, o sea, por más que intento buscarle una explicación lógica o racional, no hay. O sea, apenas nos pasó. Nos acaba de pasar. Todos nos dieron flashbacks a todos. O sea, pasamos de estar riéndonos a estar de... Oigan, sí está poniendo feo, raros, ¿no? Sí, justo uno de los... programas, contenidos que inspiran noches de terror es La Mano Peluda. Entonces siempre nos gustó mucho este tema de las llamadas y todo. Ahora hay muchos contenidos donde hacen llamadas en vivo y esto, pero nosotros tratamos de hacer algo parecido 2021. Por ahí de 2021. Okay. Era un pedo en esos entonces. Claro. O sea, no teníamos estas consolas. Entonces era muy complicado, pero hicimos una pruebita, nos gustó, pero era muy complicado lograrlo. Ahora que tenemos ya más experiencia, más todos lo retomamos. Y hace 15 días, hace 20 días, hace un mes. De hecho, el mes pasado. Retomamos la sección, le llamamos a un suscriptor, nos está contando que durante toda su vida ha tenido como el acoso constante de una presencia. Y que cuando habla de ella como que empiezan a pasar cosas. Eso ahorita les cuento. Y nosotros, chido, o sea, como que guiándolo mucho porque está chida la historia, pero pues al final de cuentas lo dejamos así como una historia más, ¿no? Sí, claro. Total que nos dice una de las cosas que pasa y por lo cual yo tengo gatos es que cuando hablo de estas cosas empiezan a caerse cosas, a escucharse ruidos, así, cosas así. Sí. Dice, pero procuro echarle la culpa a los gatos. Claro. No te miento, a los 30 segundos de que nos dice eso y cuando está la parte más tensa de la historia que nos está explicando como un poquito el contexto de esta entidad que lleva presentándose mucho tiempo, se empiezan a escuchar cómo se caen cosas del otro lado de la línea. Y el chico se puso nervioso. Se escuchó como un grito de un niño, de una niña, de algo que tenía que ver con la historia. ¡A la madre! Y todos nos quedamos así como, no mames. Claro. Cambió totalmente el mundo. O sea, nosotros estábamos jiji, jajaja, la historia, sí. Y de repente fue así como, no mames. ¿Y ahora qué hacemos? Todos vamos a cortar la llamada ya. Diosito soy yo. Sí nos choqueó bastante. Me pasó. Así que vamos a empezar leve. Me pasó algo así. Y esa fue mi época de escepticismo. Eso fue en 2017. Recién fue el terremoto. Yo estaba empezando la carrera apenas. Y tengo un amigo mío que él estudió una carrera X, o sea, tiene su vida, pero antes de esto, él es mucho más grande que yo. Él cuando estaba chavito, saliendo de la prepa, se quiso hacer sacerdote. Entonces entró de seminarista. Y él cuenta que o sea, como que por azares del destino fue como que de ayudante de un sacerdote que era exorcista. Él era de la orden de los jesuitas. Que no recuerdo si eran los jesuitas u otra, pero bueno, X. Era de una orden sacerdotal de aquí, de Ciudad de México.
y los llaman a un ex convento en Morelos, en Cuernavaca, porque había un chico que supuestamente estaba poseído. Este amigo es mío súper culto, o sea, él es muy creyente, muy religioso, pero que dice que en ese momento él era súper escéptico de los temas paranormales. E incluso él dice, bueno, pues es que es en Cuernavaca, es un pueblo, seguramente pues es falta de cultura de la gente, es ignorancia. Él iba como en su ¿cómo se dice cuando eres muy alzado? En su... soberbia. Soberbia, exactamente, gracias. En su soberbia de, esto no es nada, ¿no? Llegan y dice que él ve al chavo, tal cual, que era un chavo así chaparrito, era un niño de 15 años. Flaquito, morenito, un chavo X que actuaba normal. O sea, él lo vio y dijo, pues a ver qué, ¿no? Entran a la primera sesión de exorcismo ahí mismo en el exconvento. Dice que el sacerdote lo amarra a una silla de esas grandotas de madera pesadas. Lo amarra y mi amigo así como de... ¿Para qué, no? Y dice que empieza con el ritual romano. El sacerdote, literal, mi amigo y los otros que iban eran como de ayudantes, tal cual de pásame tal. O sea, ellos realmente no hacían nada. Y dice que empieza el ritual. Y este cuate se le deforma la cara, o sea, como que sí se le hace una cara diferente, le cambia la voz, como en las películas, o sea, que se le hace una voz súper gruesa y empieza a mover la mesa. O sea, dice que lo tenían que agarrar entre todos y con todo, que lo agarraban todos y con todo y la mesa, él los movía, siendo un chavito, pues, ¿qué te gusta? De unos 50, flaquito, y los movía a todos. O sea, mi amigo es así muy alto, más alto que yo, y lo movía con facilidad, a los otros sacerdotes igual. El sacerdote, el exorcista les decía, no, o sea, les decía cosas y decía, no le contesten, no lo vean, ustedes solo recen lo que yo les diga. Que mientras seguía, o sea, vio mi amigo cómo voló un jarrón de un lado del cuarto a otro, un jarrón grande. Ya sale volando y se rompe. A mi amigo le dijo algo en específico de él, de su vida, que él se quedó así y le contestó. Y el sacerdote le dijo, no le contestes, o sea, ignóralo, ajá. Y sigue, dice mi amigo que se sorprendió tanto que él ya no fue a las demás sesiones, o sea, él ya no quiso entrar, porque fueron durante meses. Creo que al final el chico sí falleció, porque no lo pudieron ayudar. Pero siempre la primera vez que él me contó esa historia estábamos en clase, de esas clases de que pues, no estás haciendo nada. Entonces ahí no me acuerdo si algo pasó ese día, pero la segunda vez que me la contó fue después, ya ves que fue el terremoto y nos quedamos sin clases y sin trabajar, porque estaba todo cerrado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía mi primer canal que hablaba de cine, pero de repente contaba historias de terror. Y le dije, oye, así en pandemia, en la de, pues en el que no podías hacer nada por el terremoto, le mandé mensaje así de, oye, ¿me cuentas la historia para contarla en mi canal? Y me dijo, sí. Y me la iba contando por notas de voz. Y en eso, en lo que me la está contando, me dice, ya eran como las 2 de la mañana tal vez. Okay. Y me dice, oye, te la estoy contando y mira. Y me manda foto y solo en su departamento se había dado la luz. Todo el edificio tenía luz. Su departamento era el único que no. Y él me decía, es que siempre que lo cuento pasa algo. Luego me la volvió a contar, eso fue en el 17, en 2021, por ahí finales del 21. Me la cuenta él mostrando su cara en un video que subí a mi canal. Me la está contando y lo primero que pasó, yo llegué, o sea, yo ahí todavía vivía con mis papás. Entonces mi mamá me dijo algo, pero pues, o sea, estaba fuera de cámara ella, pero yo no la escuché bien, me hizo como algo y le dice como que sí. Se fue, termino de grabar con mi amigo, salgo de mi cuarto donde grababa y bajo y estaba solamente mi perra, tenía una gran danesa en ese entonces, que estaba así como sentada como a la expectativa. Como si hubiera algo, así como así. Alguien extraño, ¿no? Y nadie más en la casa. Y se sentía una vibra muy fea en la casa. Yo así de, no había nadie más. O sea, no estaba ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi otra perra. Y yo así de, ¿qué pasó? ¿No? Me siento así con mi perra y los dos así como si algo hubiera pasado. Ella ¿no? Preguntándote a ti, toda ella así de, ¿qué está pasando? ¿De qué pedo, no? Y nos quedamos así. En eso ya veo 2 mensajes y mi hermano me había mandado un mensaje. Oye, fuimos al doctor porque mi otra perra se puso mal. Y yo así de, ok, qué raro que fue ahorita, ¿no? Al final mi perra tuvo un problema que la tuvieron que operar, pero sí se me hace como mucha coincidencia. Mi perra había estado bien y justo mientras estábamos hablando de eso se puso mal. Algo que le puso en peligro su vida. Y luego además, cuando yo ya estaba editando el video, yo lo estaba editando con audífonos. Y se escuchaba una tercera voz. Así como, pero una voz fea. O sea, no era la voz ni de mi amigo ni la mía. Se escuchaba como, así como que decían cosas. Okay. Y yo dije, como lo grabamos por Zoom, yo dije, a lo mejor es Zoom que falla. Cosas así. Entonces yo limpié lo más que pude el audio, lo subí al canal X. Y muchos de mis suscriptores en los comentarios, oye, en tal minuto se escucha una voz que dice tal, y bla, bla, bla. Y yo así, y eso que ya había limpiado el audio. Entonces ahí dije, no, o sea, no fue normal. Ajá, o sea, ya van 2 veces que me la cuenta mi amigo y que pasan cosas. Y ahí luego te cuento ahorita otra que también tiene que ver alguien muy cercano a mí, que también siempre que me cuenta cierta historia
pasan cosas que igual tienen que ver con una entidad, vamos a decir un demonio. Ok, esperemos que las cámaras sigan grabando hasta este momento. Hasta ahorita hasta creo que La de ahí enfrente, atrás también, que ya no hay ruidos extraños porque sí pasan cosas, o sea, también esto. Güey, me acordé mucho de lo que nos contó Joserra. Un Hace seminarista, como ¿no? este año entrevistamos a un seminarista y también nos contó que pues él tuvo la oportunidad, si le queremos llamar, de participar en un exorcismo. Bueno, en un par, ¿no? Como que sí fueron varias sesiones Sí, de fue exorcismos. varios. Y también dice que pues a él le dijeron cosas que solo él sabía, muy personales. Sí. Está muy cabrón cómo estas cosas tocan y saben Vibras. cosas Y de hecho, tuyas. Ahorita que Eso me tocas llama mucho la atención. ese episodio, esa plática que tuvimos con este señor, como que fue una especie, yo lo sentí como de guía. O sea, él te decía como cómo identificar prácticamente que sí se trata de un exorcismo, porque nosotros siempre tenemos el eterno debate de hasta qué punto es una enfermedad mental, hasta qué punto pues interfieren tantas cosas. Y él empezó a decir como justo la fuerza sobrehumana, que cuando empezaban los olores. Los ¿no? olores a putrefacción. Sí, que se empezaron a mover cosas el en cambio tu de casa. temperatura. Y ya como que ellos van teniendo así una serie de checks. Ajá. Y dice, primero lo canalizan también a un psiquiatra, ¿no? Sí, antes de pasar al exorcismo debe de haber todo un proceso que nos hable de que si hay una infestación, no sea una le llaman enfermedad infestación mental. demoníaca, porque sí, muchos, y lo hemos visto muchas veces, muchos de estos fenómenos están ligados a enfermedades mentales, esquizofrenia, paranoide y cosas así, Sí. que es lo primero que hay que descartar y poder brindar una atención adecuada a la persona, porque digo, realísticamente creo que Dios debe de ser el último, en intervenir cuando una persona está enferma. Sí. Entonces, Sí. justo ellos también están conscientes de eso. O sea, la iglesia tal cual está consciente de eso, mandan a hacer estudios primero y después vienen todas estas cosas. Pero se salen de control muy rápido. Sí. Güey. Lo que me vuela la cabeza es lo que siempre dicen, o ese tipo de cositas de fuerza sobrehumana. O sea, dices, y más si tú estabas contando que era un chavito, ¿no? Y ahí te preguntas, ¿de dónde sale, güey? O sea, físicamente, por más que tú quieras poner mucha fuerza, tienes un límite físico. Claro. Sí. Y ahí, pues, eso yo no me explico, güey. ¿De dónde se darán como esas fuerzas espirituales, Es que al esa final fuerza? cuentas ¿De dónde viene, Se güey? supone que es el demonio. El ente como tal. El demonio Ajá, tomando posesión de un cuerpo humano. Entonces es eso. Yo acabo de escuchar en un podcast, no sé si lo escucharon ustedes, bueno, más bien en clips de un podcast en TikTok, de unas personas que hablaban de que ¿cómo decirlo? La entidad más poderosa en los exorcismos no es Dios, sino la Virgen María. Ok. Que cuando hacen mención a la Virgen María, le invocan, le rezan y así. Y se la como que pellizcan los demonios. Los demonios dicen, fuck, contra esto Aquí sí. no puedo. Órale. Está curioso. La verdad es que los exorcismos a mí me gustan mucho, Sí. pero justo es bien difícil dilucidar cuáles son reales, Claro. cuáles no. Y sobre todo, no todos acaban Bien. Sí. Hay un caso que yo la primera vez que lo escuché me dejó totalmente choqueado. Es el exorcismo de Almanza en España. ¿Es el de la película de Verónica? No, es una niña. Según yo, Ok. es otra, no. No Según creo yo, que le hay hagan películas. película a ningún No niño. creo que le hagan películas nunca. Y sería baneadísimo si la hacen. Sí, es un caso muy fuerte. O sea, Pero o sea, no fuerte por paranormal, sino fuerte por justo esto de que Por cómo termina. no se realizó Fanatismo muy- correctamente. O sea, no se puede determinar si al final de cuentas la niña estaba poseída, pero se saltaron como toda esta parte de los estudios de primero tratar de ayudarla médicamente y todo. Ok. Y terminó muy mal, o sea, muy mal. Sí, sufrió. Y con muy mal me refiero a, vamos a hablar de que había tripas de fuera, Ok. cosas así. Creo que, bueno, no sé si está basado en ese caso. Hace un año salió una película que me falla el nombre, pero yo llegué a verla creyendo que era de terror y era un caso así, pero en Suecia o algo Ese es así. en España, el de Ok. Almanza es en España. Pues Y igual sí la es- movieron de ubicación es para no ser para no ser Tal tan vez. específicos, pero sí es uno de los casos más fuertes que aún nosotros perdiendo cierta sensibilidad a estos casos. Claro, sí, te nos sí, choquea. wow. Y después de eso, ¿cómo ha sido? ¿O cómo siguió tu camino en este mundo? Porque ya llevabas que, pues, como la primera, como ir acercándote ahí Ajá. a sentir. La primera que, o sea, yo la he contado, pero que siempre digo, no sé si sí fue o no, fue en 2019, punto. Yo tenía una novia que vivía ahí por Reforma, por donde vivo yo. Y llegamos a hacer cuenta, fue un sábado, domingo, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Habíamos andado paseando, hacía mucho calor, estaba como ahorita, era como esta época del año, mucho calor. Terrible. Llegamos a su casa, o sea, vivían sus papás ahí también, obviamente, y su hermanita. Llegamos, y no estaba la familia, entonces dijimos como, la gente estábamos como insolados, entonces me dijo, oye, vamos a descansar un rato, ¿no? Sí. Fuimos a su cuarto,
Nomás nos quitamos los zapatos y nos recostamos. Y estábamos como dormitando porque sí estábamos así como medio atontados por el sol. Y en eso yo empiezo a escuchar, era un departamento pues medio grande, entonces el cuarto de ella estaba casi al fondo, o sea, lo único que quedaba más allá de su cuarto en el pasillo era el baño. Entonces estábamos así como dormitando y yo empiezo a escuchar pasos en el pasillo. Y yo me levanté porque dije, ay, son los papás, no vayan a pensar que estamos haciendo algo, ¿no? Entonces me levanto así, me quedo como sentado, pero de eso digo, o sea, como que rápido reaccioné y dije, no, o sea, no son los papás porque el señor tenía una voz muy, muy sonora, o sea, su voz se escuchaba desde la privada. Yo dije, no escuché su voz. La niña pues, estaba chiquita, entonces eran esas niñas que llegaban gritando y corriendo y no hizo ruido, no se escuchó la puerta. Yo dije, no son. Y pongo más atención, digo, ¿pero qué es? Lo que se escuchaba eran pasos, pero como con pantuflas. Ya ves que cuando traes cuando arrastras, ¿no? Más que arrastras, ya ves que pega el plástico de la suela y luego tu pie. Es Como como, lo que le dicen vulgarmente cuando chancleas, ¿no? Exacto, eran chanclas lo que se escuchaba. Ajá. Y yo dije, chinga, pero pues, o sea, si vienen de la calle, obviamente no van a andar en chanclas o en pantuflas, ¿no? Entonces me quedo así como poniendo atención. Primero dije, es en el piso de arriba, pero dije, no, sí está aquí, porque la puerta estaba abierta del cuarto. Y me dice, o sea, como que mi exnovia se despierta un poco y me dice, pero ella tranquila, ella acostada. Me dice, tranquila, ahorita pasa. Y yo, ¿ahorita pasa qué? Sí. Entonces volteo y yo escuché como, literal, como si una persona viniera avanzando. Y cuando ya iba a pasar por el cuarto, yo me quedo viendo así, dije, madres, ahorita voy a ver algo, ¿no? No se vio, pero te juro que sí se escuchó como si alguien estuviera pasando tal cual de afuera del cuarto. Haz de cuenta que yo estaba aquí y la puerta del cuarto estaba a la altura de la mesa. O sea, estaba muy cerca. Sí. Y dije, o sea, no se vio, pero sí se escuchó claramente que pasó. O sea, se escuchó el movimiento del sonido que se siguió y cuando topó con pared se dejó de escuchar. Entonces sí me quedé así de, madre, ¿qué fue eso, no? Y me dice mi ex, es que aquí, o sea, sí se aparece una viejita. Ya la hemos visto, mi mamá y yo. Ella y su mamá se desvelaban muchísimo. Entonces dice que más de una vez ellas se paraban a la cocina por agua o lo que sea y en la madrugada, haz de cuenta que el cuarto, la sala, tenía un ventanal que daba hacia la privada. Entonces ellos dormían con las cortinas de la ventana del cuarto, de la sala abiertas. Entonces la primera vez que ella lo vio, que estaba chavita, de haber tenido, en ese momento teníamos 21 años. Ella cuando tenía como 13 o 12 años, dice que fue la primera vez que la vio. Dice que salió de su cuarto, iba a la cocina y ve en la sala, estaban los sillones, a una viejita parada viendo como a la ventana, pero así en la noche y la iluminaba, o sea, se veía claro porque como tenían las cortinas abiertas, la luz de la privada iluminaba, materializada y todo. Se veía perfecto y que la viejita estaba como de espaldas a ella, obviamente, y que cuando la sintió, digamos, esta cosa, volvió a verla. Ella se espantó y pues fue a decirle a su mamá. O sea, hizo contacto visual. Sí, tal cual. Y ella pues obviamente se espantó, mamá, se metió alguien, no sé qué. Y su mamá también, así como conmigo, la calmó y le dijo, no, es que aquí esa privada es muy bonita, pero tiene una historia muy fea. O sea, incluso siendo novios, ya, o sea, cuando íbamos a terminar, yo creo, alguien se quitó la vida ahí en esa privada y hasta salió en las noticias. Fue un caso bien feo. Bien feo. Y aparte había como símbolos en el departamento de la persona que lo hizo, símbolos como de brujería o algo así. Pero ella se quitó la vida en los cuartos de servicio y la encontraron, o sea, feo. Y dice que años antes, porque ella había vivido ahí primero su abuelita, o sea, la mamá de su mamá. Y desde ahí ya habían como cosas extrañas. Y a pesar de que la privada y la casa eran súper bonitas, cuando entraba, sobre todo en la noche, sí se sentía una vibra muy rara, muy rara. Así de que, o sea, paranormal, lo único que siento que me pasó fueron esos pasos. Pero se lo platicé a Samudio hace poco. Un día que entramos, ya era de noche ese día, no había nadie. Abrimos y el departamento sí era grande, pero tampoco era una mansión. Entramos al departamento, estaba todo vacío, todo apagado. Pero te juro que es que no sé cómo explicártelo. Haz de cuenta que aquí al fondo del espejo al fondo del pasillo había un espejo. Entonces me acuerdo que yo volteé y vi como que vagamente nuestro reflejo. Y te lo juro que fue una sensación como si hubiéramos entrado como a un bosque gigantesco. O sea, yo dije, no mames, no estamos en un departamento. Te juro que yo sentí raro. Se sentía un espacio oscuro infinito. O sea, yo sí me sentí por unos segundos así, no mames, no. Hasta dije, güey, me siento mal, o sea, me voy a desmayar o qué pedo, ¿no? Hasta como que intenté ver bien así de, no, espera, es una ilusión óptica. Pero no, o sea, te juro que no se veía la ventana, no se veía nada, se veía todo negro y así infinito. Y yo así, no mames. Y sí me saqué mucho de onda y en eso ya prendió la luz y como que todo regresó a la normalidad. Pero yo sí sentí así como de, aquí hay un rollo como interdimensional o justo de estas energías de los rituales y todo eso que pueden desencadenar cosas. Puede ¿no? ser, sí, porque ella me contó de historias de muchos, o sea, de hace décadas en esa privada de un güey que vivía ahí que le hacía cosas feas a los animales, a los niños, o sea, cosas feas, realmente feas, a pesar de que el lugar es muy bonito. Esa fue como que la primera que me pasó.
la que me hizo verdaderamente, que yo les dije, yo siempre les decía a mis suscriptores, el día que me pase algo y que crea al 100%, se los voy a decir, se los juro. Y cuando me pasó, les dije, oigan, ¿qué creen? Llegó el Ya día. pasó. Sí, ya, el día que muchos esperaban ya llegó. Oye, perdón, te Sí, te hermano. interrumpa, pero Sí. justo quería llegar a ese punto. ¿Qué tanto se lo adjudicaste a ese momento en el que tú hayas estado ya involucrándote en ese mundo de lo paranormal? La verdad no mucho, porque digo que yo ya era fan del terror, pero sí fue como que mi primera que dije, bueno, ya la puedo contar, así como mi posible primera experiencia paranormal, pero lo mismo, o sea, yo me quedaba todavía con, a lo mejor los pasos sí fueron en el piso de arriba, lo cual tampoco tenía sentido porque arriba estaba la azotea, ya no había otro departamento, entonces yo decía, bueno, si había una viejita en pantuflas caminando en la azotea a las 3 de la tarde. De todas formas, Ajá. Está raro. Yo decía, bueno, o sea, pero puede ser, ¿no? O sea, no es imposible. Por eso como que no la contaba del todo. Realmente no te puedo decir que fue como que me hizo creer, pero sí ya fue como que un pie adentro, ¿no? Así como Ok. que metí el piecito en la Sí, sí, alberca. sí, sí. Pero ya la fuerte fue, te digo, hace un año, en febrero justamente, yo renté un Airbnb ahí en la Cuauhtémoc, cerca de... déjame ver algo que ¿No es el ubiquen. tuyo el mismo? No, ese fue en Santa San María. Rafael. No, fue en la San Rafael. No, Ajá. fue por Loco. pero muy cerca. Fue por Ok. ahí, deja ver algo que ubiquen todos por ahí. Por el Monumento de la Madre, más o menos. Ok. No, pues es que sí es por ahí. Sí, es muy güey. cerquita. Es un poquito más Es para un allá. departamento. Está junto a una iglesia. Fachada. No. Luego les digo bien la Ok. calle. Ok. Yo ubico muy Es que bien. apenas renté uno y había cosas raras. En la San Rafael. Sí. Sí, ahí al lado de la Polar, literal. Sí. Ok. Creo que también es una zona muy vieja. Había de algo la- raro, de había la meseros ciudad. ahí. Había meseros golpeando gente. Portándose extraño. Sí, ahí, de repente como que habían así chavas sentadas en la calle. Sí, no, es que hay zonas de la San Rafael, sobre todo esa que está más pegada al circuito y a Ribera de San Cosme, sí, pasan cositas. De hecho, ahorita te cuento otra que sí me pasó en un Airbnb por ahí en la San Rafael, creo que todavía es, no sé si era San Rafael o Santa María con una otra exnovia. Ahorita se las cuento porque esa sí no sé qué pasó. Pero la que yo dije, aquí ya pasó algo, fue aquí en la Cuauhtémoc, bueno, allá en la Cuauhtémoc, muy cerca de donde yo estudié la prepa, por eso yo ubico el rumbo y yo escogí ahí. El Airbnb, el edificio era muy feo. La verdad es que el edificio estaba muy feo, pero son cosas que tú no sabes hasta que llegas, ¿no? Sí. Hay Siempre te muchos- ponen las fotos de, Sí, de de adentro. Hay muchas fotos que subes y muchos videos en TikTok la gente justamente pone cuando vas llegando a tu Airbnb así se ve de terror y ya Sí. entras y todo súper bonito. Tal cual, eso fue así. Ok. Es más, yo te digo que yo estudié por ahí toda mi vida. Siempre que pasaba por ahí yo pensaba que eso era un taller mecánico. Así te lo pongo. O sea, la puerta del edificio estaba horrible. Era de esas puertas de lámina que de una patada la tumbas, así horrible. Y el pasillo para el que entrabas era así oscuros, olía a cigarro, horrible. Las ventanas así rotas, bien feo. Y el departamento estaba bonito, pero tenía una vibra pesada. Sí. El día que yo llegué a grabar, ese mismo día yo grababa con Kevin y con Emanuel de Mundo Creepy. Entonces ellos, o sea, yo súper apurado me llegué a armar todo y todo la fregada. Y me manda mensaje Kevin, ya estoy aquí abajo. Ahorita bajo. Y el aquí en la lámina es Aquí donde parece taller mecánico. Porque aparte está pegado a una iglesia, que es también lo curioso. Ok. Entonces, me manda mensaje bajo y solo está Kevin. Le digo, oye, Manuel, me dice, oye, una disculpa. Es que veníamos bien de donde ellos viven, del estado donde ellos viven. Veníamos bien, de hecho él manejó, pero llegando aquí se empezó a sentir mal. Entonces te dice que lo disculpes, está muy mal aquí en el hotel. O sea, sí vino, pero se siente muy mal. Y yo también me estaba sintiendo mal de otra cosa. Y yo estaba bien. Entonces yo dije, de hecho, Samudio está de testigo, lo platicamos hace poco. Yo grabé con Samudio un día antes y yo estaba perfectamente bien. Yo estaba bien, o sea, en cuanto llegué al departamento me empecé a sentir mal, como de gripa, pero, o sea, de la nariz. Constipado. Pero extremadamente, o sea, Ok. tanto que, o sea, llega Kevin, empezamos a grabar, también había muchas fallas en el audio, o sea, yo por más que le movía, decía, es que se escucha un pitido, se escucha un eco, y el equipo era nuevo, literal, yo lo estaba estrenando, lo había estrenado un día antes con Samudio, y decía, y con Samudio no falló, entonces decía, qué pedo, ¿no? Pero dije, bueno, tal vez es el eco. De hecho, me acuerdo, nos movimos de la sala al comedor como para... Tratar de minimizar. Ajá. Dije, tal vez, porque estaba muy alto el departamento, dije, tal vez es el eco, ¿no? Empezamos a grabar. De hecho, el capítulo dura muy poco. Y hasta yo sentí que Kevin como que se quedó con cara de, no mames, ¿ya acabamos? Fue todo. Sí, porque yo estaba yo tan constipado que ya no podía ni hablar ni respirar. O sea, yo me sentía ya muy mal. Entonces terminamos, nos despedimos, se va, era temprano, como las 6 tal vez, y yo... me empiezo a sentir muy triste, pero de la nada. O sea, se va Kevin y me empiezo a sentir, pero súper deprimido de la nada. Yo no padezco de depresión, nada, ¿no?
Y era un día normal, o sea, no tenía como por qué yo, qué pedo, o sea, pero o sea, va a sonar así como muy ridículo, muy de película, pero te juro que hasta tenía ganas de hablarle a mi mamá así de, oye, me siento mal, o sea, algo tengo, ¿no? ¿Qué tienes? Estoy triste. Sí, literal, pero una tristeza así increíble que yo decía, ¿por qué diablos, no? Me sentía súper mal y tanto de la nariz como muy triste. Me voy a dormir y al día siguiente me tocó otra grabación con un amigo que se llama Higurashi TV, que su canal ha despegado mucho este último año. Felicidades, amigo. Ahí él era como solo de TikTok, o sea, como que todavía no despegaba en YouTube. Llega con un amigo suyo al día siguiente, entran y yo sin decirles nada me dice Higurashi, oye, se siente una vibra rara aquí, ¿no sentiste? Y le dije, sí. Medio le cuento lo del día anterior, que hasta ese momento yo dije, fue coincidencia, o sea, falló el equipo y yo me sentí mal por coincidencia, ¿no? Empezamos empiezo otra vez, empiezo a tener problemas con el audio. Entonces estoy como configurando y así. Y Higurashi tenía los audífonos y de repente los dos, yo escuché como un en los audífonos. Y la neta, lo voy a decir, va a sonar gracioso, yo pensé que Higurashi había eructado en el micrófono. Porque los dos estábamos pegados, así como estamos Alex y yo. Cada quien en su micrófono, los dos con audífonos. Y yo dije, pues el cuate eructó, ¿no? Pero estaba en el micrófono. Sigue, empezamos a grabar y como que nos empezamos a ganar confianza en la conversación. Y le digo, de hecho hace rato, o sea, como que entra a tema el departamento. Le digo, de hecho hace rato no sé si escuchaste. Y me dice, no me dejó terminar. Él terminó la frase, me dice Higurashi, ¿escuchaste una voz? Y dije, sí. Y yo dije, yo pensé que había sido tú. Y me dijo, no, yo pensé que fuiste tú. Y nosotros, no mames. Entonces como que ya empezamos como, no, si hay algo aquí. Okay. Seguimos grabando. Se cortó de repente la cámara porque me quedé sin memoria. Hicimos una pausa, bla, bla, bla. Él fue al baño. Y en lo que estoy reparando eso, le marcan a su amigo que a su papá o a su abuelito, no me acuerdo, le acaba de dar un infarto en ese momento. Entonces como que sí, los dos nos quedamos así. Y le digo, no te preocupes, bro, ahorita ya terminamos y se van para lo que tengan que hacer, ¿no? Sí, no, gracias, no te preocupes. Ahorita, o sea, yo no puedo hacer mucho, ¿no? Bueno, sí que no sé qué. O sea, nos sentamos, terminamos y ya cuando estoy como despidiéndome, me dice su amigo, que su amigo no estaba, el amigo no grabó, o sea, él estaba de acompañamiento. Invitado. Ajá. Exacto. Haz de cuenta que él estaba sentado en el comedor y nosotros en la sala. Y me dice, oye, ¿tienes de esos aromatizantes que se disparan solos? Y digo, no, de hecho, pues yo no vivo aquí, ¿no? Es un Airbnb. Me dice, es que justo cuando dijeron lo de las voces, me llegó como si alguien me hubiera echado un perfumazo así en la cara, como de señora. Y le dije, no, güey, de hecho, y le prendí las luces y le dije, no, de hecho, ve. O sea, porque esa es otra. Aunque era de día, el edificio estaba oscurísimo. O sea, como ahorita, pero pues ahorita están las cortinas. Sí, están las yo cortinas. tenía las cortinas abiertas y se veía oscuro y hacía un chingo de frío, aunque afuera hacía calor. Entonces le digo, no, mira, ve, todo lo único que tenía conectado eran yo las luces. Le dije, no hay, y no ha entrado ni una sola mujer, hemos entrado puros vatos. O sea, no tendría por qué oler, mucho menos a señora. Y me dice, no manches. Bueno, ya ahí quedó. Te despidieron porque su amigo tenía esta emergencia, se fueron. Y si llegan los siguientes invitados al día siguiente, fueron como que cositas mínimas. Lo fuerte empezó, creo que fue un sábado en la noche. Vino Mar Arriaga en la tarde y despuesito de ella vinieron las morras malditas. Cuando estábamos grabando Mar y yo, no pasó nada, pero cuando terminamos, ella venía con su mamá, estábamos platicando los tres, ya después de la grabación, y yo vi que se abrió la puerta del baño. Haz de cuenta que era un pasillo como ese. Entonces estábamos parados, sentados los tres como, digamos, donde empezaba el pasillo y el baño se veía cerquita. Entonces yo veo que se abre la puerta del baño y yo tengo TOC, entonces yo no puedo dejar las puertas cerradas. Siempre, digo abiertas, pero siempre tienen que estar cerradas. Entonces yo estaba platicando y ya no me estaba concentrando en la conversación por la puerta, entonces fui, cerré, me aseguré de que hiciera clic el seguro y me regresé con ellas. Seguimos platicando y a la segunda, yo veo, ya no se abrió, o sea, giraron la perilla y se abrió. Y dije, la madre, y lo vieron las dos también. Entonces la mamá de Mar me dijo, no, sí hay algo. Y nosotros ya nos vamos. Sí, no, literal, sí fue como de, bueno, te lo juro. Y porque aparte, lo curioso también de eso, porque dijeran, bueno, es que fallaba la puerta. No, pero sí viste que se giró literalmente. Pero sí, aparte, eso, y además, la puerta era una puerta, porque era un departamento viejo, eran esas puertas pesadas, no eran como las de ahorita que de una patada la rompes. Sí. Eran de esas puertas pesadas de picaporte, de esos que se oxidan. Y aparte la ventana del baño estaba tan oxidada que nunca la pude abrir. O sea, no había corriente de aire. No había manera. Y solamente fue ese día. Ay, aparte ya al ver que gire o sea, hay interacción. Demasiado. Se van ellas, justo cuando yo las bajo, me despido de ellas, van llegando Maldo y Yanis. Ellas llegan, nos pusimos de acuerdo en un ratito, nos echamos una cerveza, empezamos a grabar. Y ya cuando estábamos terminando, ellas estaban sentadas en el sillón que daba de frente a la puerta del baño. Estábamos platicando y de repente veo que las dos lo hacen así. O sea, de hecho eso está en el video. Se ve como lo hacen así. Y les digo, ¿qué? Y dicen, es que se abrió la puerta del baño.
Y O sea, otra vez. y la digo, tercera. es que ya ahorita Te les dije platico que qué no pasó. abrieras. Que la verga. Y yo, que se va a venir el olor o chingada. Entonces, pues ahí quedó, ¿no? Y como que ellas sí se quedaron así, no mames. Ya, se van. Y esa noche, yo estaba ya en el cuarto, porque eran 2 cuartos. Y yo O solo sea, te quedaste a Duda. dormir Era ahí. lo que te iba a preguntar. Sí. Grabaste varios días, te quedaste Sí, pues ahí. ahí llevas Qué ahí, ¿qué? 2 huevotes, días, ¿no? carnal. Afortunadamente, me eché ahí semana y media. A su Y madre. ahí sí, esa es otra. Estando yo solo, no pasaba nada más que esa sensación, que ya ahorita te digo porque me lo contó Samudio, pues como que él me dio un poquito de explicación Sí. qué pasó. Empezó muy mal, pero como conforme pasaban los días, como que nos íbamos haciendo amigos. Ok. La entidad esta ya había convivencia, Te aceptaba ya la Sí, tal presencia. cual. Había sinergia. Le gustó tu podcast. Tal vez sí. Es que aparte lo cagado es que Samudio y yo creemos que era una señora, una viejita. Ok. Entonces, Ha de dicho, lo voy a ver aquí dormir. sí, y yo, señora, ¿quién? Porque la verdad no me bañé ahí porque era de esos boilers que se prenden con encendedores y yo no sé prenderlos. Entonces yo iba a Te iba a bañarme a mi explotar, casa. ajá. Entonces yo no sé prender y le decía a mi mamá, voy a bañarme. Y ella iba a bañarme y regresaba, ¿no? Pero sí dormía ahí. Nunca pasó nada como tal. O sea, en la noche. Nomás la tenías al lado durmiendo, güey. Desperté y era una viejita junto a mí. Yo, ay, güey. No, pero esa noche me acuerdo que se van Maldo y Yanis. Yo estaba esperando porque pedí de cenar. Y yo estaba en el cuarto viendo la tele y de frente tenía el baño. Entonces yo estaba grabándolo en una nota de voz a una amiga, así contándole como, oye, güey, ¿qué crees que pasó? Tal, tal, tal. Y justo cuando le digo, y que se abre la puerta del baño. Te lo juro, güey. Otra vez, se gira la perilla ¿Ah, sí? y se abre. Y yo, en la madre, le dije, nomás porque te estoy grabando nota de voz y no video, pero te lo juro que se acaba de abrir ahorita, ¿no? Pasa, creo que fue a la siguiente semana, va Stan de Tristan Terror. Y desde que entró igual me dice, oye, se siente como una vibra rara, ¿no? Él sí fue de noche. Y le digo, sí, ahorita te cuento qué pasó, ¿no? Nos sentamos, estamos platicando, le platico lo que había pasado en esos días, porque aparte, o sea, los que vieron esos podcasts, cómo los fui sacando, se iban subiendo las actualizaciones. Obviamente no en tiempo real, porque salieron semanas después. O sea, ya se había hecho una serie del fantasma. Tal cual, ¿no? sí. Documentando el fantasma. Con el último con el que grabé fue con quien más le pasó, que fue con Mouse. Okay. Pero con Stan, en la grabación no pasó nada, pero ya al terminar, nos echamos una cerveza, estaba su novia, él y yo, estábamos platicando, y no me acuerdo por qué salió a tema lo de la Ouija. Y yo le dije, no, pues aquí podríamos jugar el libro rojo. Y me dice, Stan, ¿qué es el libro rojo? Y ya le explico más o menos cómo es el juego. Y su novia dice, pues vamos a jugar. Y le dije, pues que no traigo libros, pues yo no vivo aquí, ¿no? Y volteamos y se cuenta que la sala tenía un librero de decoración y tenía libros de adornos. Y me dice, pues aquí hay uno. O sea, y su novia dice, y tal cual saca uno que era perfecto para jugar al Y libro tiene rojo. runas y no sé qué. No, hasta eso era el Don Quijote. Era Don Quijote. Sí, según yo, el libro rojo, o sea, solamente hace Cualquier referencia libro. a la pasta. No Exacto. cualquier libro, unas tijeras, creo. Yo las hice con el puro libro y ¿Con el puro velas. libro? Y también por eso yo dije, no va a funcionar, porque sé que requieres como una especie de ritual. Y la neta, pues nosotros empezamos a jugar hacia el chilazo. O sea, no fue como que, ay, vamos a. No, o sea, fue de, ay, güey, sí, vamos a jugar, ¿no? Yo todavía escéptico. Porque el libro ni siquiera tenía, o sea, la cubierta era toda roja, no tenía letras adentro hasta que lo abrimos. Sí, como vimos- que estaba reempastado, ¿no? Más que reempastado, yo creo que eran esos libros tan viejos Que ya que se ni les siquiera. borró. Ajá. Entonces empezamos a jugar y yo pregunté, ¿hay algo aquí? Y eres lo que me está arruinando los audios, porque ya habían varios audios que fallaban. Y la respuesta, o sea, abro el libro, Ajá, pongo el abres el libro, dedo, pones el dedo. y decía algo, no, obviamente no me acuerdo bien todo, sé exactamente qué decía, pero algo así como, lo que hacemos, lo hacemos por el entretenimiento de los, ¿cómo se dice? De los ociosos. Ah, ociosos. El de los ociosos, no para que se asusten, algo así. Y dije, la madre. Qué precisa frase. Sí, güey. te lo juro que fue así de. Pero yo todavía yo escéptico dije, bueno, X. Seguimos jugando y Stan dice, ¿va a temblar en estos días? Y la respuesta fue algo así como, sí, pero sin causalidad. Es una cosa así. Ahí quedó, pero eso fue un viernes. El lunes, que creo que fue 14 de febrero, lunes o martes, tembló. Entonces me acuerdo que cuando tembló, pero Luego, tembló luego el mensaje. sí, te lo juro, Pero- así despertando le mandé un mensaje, oye, güey, sí tembló. Pero tembló súper leve, pero sí tembló. Entonces sí fue así de, güey, sí, o sea, sí había algo. Con la última, que fue con quien más pasó, fue con Mouse. Y estábamos, no es cierto, fue la penúltima ella. Ella también llegó muy tarde a grabar, ella llegó como a las 10, 11 de la noche. O sea, terminamos ya tarde. Entonces estábamos grabando y justamente con ella el tema del podcast fue hablar con los muertos, porque ella ya ves que lee las runas y todo esto. Y justamente ella y yo habíamos platicado meses antes, ella acababa de perder un familiar, yo acababa de perder un familiar y como que me platicó cosas de que, es que puedes hacer este ritual y bla, bla, bla. O sea, como que teníamos el tema fresco. Entonces platicamos de eso a cuadro y estábamos platicando de las runas y bla, bla, bla. Y yo le empiezo a contar, es que fíjate que aquí pasó tal, tal, tal. No es cierto, no le había contado nada. Estamos hablando, ella saca las runas y se escucha un madrazote en el fondo de la casa, o sea, en el cuarto, digamos, ¿no? Como un golpe. Pero ni siquiera un golpe, haz de cuenta que se oyó como
como si hubieras pateado el refri. O sea, se oyó Ok. así un putazote. Sí, sí, sí. Y nosotros así de, madre, o sea, sí se escuchó fuerte el golpe. Y ella se queda así y me dice, ¿qué fue eso? Y le digo, ¿qué soy yo? O sea, yo también como haciéndome, güey. Le digo, ¿qué soy yo? Me dice, soy un golpe muy fuerte allá en el fondo, en el cuarto. Y le digo, y ella le empezó a contar. Y a lo que le estoy contando, ella le pregunta a las runas, ¿hay alguien aquí? Y la respuesta fue que sí. Su madre. Entonces ya como que seguimos hablando, como que intentamos como amenizar la cosa y demás. Terminamos, platicamos un rato, se fue. Y yo no me quise quedar con la duda y dije, a lo mejor se cayó algo que yo tenía en el cuarto, ¿te ¿no? gusta revisar? Ajá, fue todo en su lugar. O sea, solamente fue el golpe. O sea, alguien pegó y fue en el cuarto. No fue arriba, no fue en el cuarto, en el departamento de al lado, fue ahí. Entonces sí fue así como que, madres. Pero lo que sí cambió, aunque conforme pasaban los días, digamos que las manifestaciones eran más fuertes, la sensación de tristeza en el departamento se fue disminuyendo conforme pasaron los días hasta que desapareció. Los primeros días, las primeras 2 noches sí fueron así de que yo decía, güey, ¿por qué estoy tan triste? O sea, ¿qué pedo, no? O sea, pero a pesar de eso sí podías dormir, o sea. Sí, tal cual. O sea, la neta prendía la tele y yo así de que viendo Disney Plus, así a las 12 de la noche, así, viendo Zootopia, güey, así como para intentar calmar las vibras. Ajá, justo así de que no voy a poner cosas de terror, ¿no? No tanto por el miedo, sino por la cuestión esta de cómo te sientes. ajá, emocional, ¿no? Emocionalmente, ajá. Incluso hasta había en el cuarto que no usé, había una tele y en la sala no. Yo me llevé la tele de ese cuarto a la sala para tener como el acompañamiento, ¿no? Porque yo me desvelo mucho y la neta no me gusta estar en el cuarto. O sea, yo me desvelo en la sala o así. Sí. Entonces, sí, me la llevé. Y ya, o sea, te digo que pasaron los días, las manifestaciones eran más fuertes, pero la sensación de tristeza ya no estaba. O sea, ya incluso yo me sentía a gusto en el departamento. Ok. Seguía el frío, seguía la oscuridad. O sea, sí se sentía como un espacio aparte de la... Porque yo me acuerdo que salía a la calle y hacía el sol de finales de febrero, caluroso. Sí, no, hay lugares que por más que no tenga lógica son oscuros. Pero Sí, y fríos. Y frío, o sea, tan frío. O sea, yo me acaloro muy rápido. Yo andaba con chamarra dentro del departamento, de lo frío que hacía. Y madres, ¿no? Pero digo que se fue pasando y el día que yo me regresé ya de que terminó mi estadía, ya había grabado con todos, por si acaso, me acuerdo que sí me volteé así como o sea, ya estaba yo saliendo y me regresé y dije, oye, gracias por recibirme aquí. Pero no me sigas, o sea, tu lugar es este. Aquí está chido. Tú te quedas aquí. Tú vives aquí, ¿no? Sí, Tú no pagas renta. Aquí quédate. Sí, ajá, dije, como tú, los perritos callejeros, ¿no? Sí. Desde que la dejan, ¿no? Ahí me la agarro Cuidado y todo, Porque no pero- me sigas. Pero no me sigas, gracias. Sí, tal cual, tal cual. Y sí, o sea, no pasó nada, o sea, ya mi casa no me siguió ni nada, pero yo sí sentí que en ese departamento, porque aparte no solo fui yo, porque si hubiera sido solo yo hubiera dicho, bueno, tal vez fue como mi mente. Sí, su gestión, Ujú, ¿no? de De que que ya quiero llevabas que pase. varios No, días. pero y justo. sí fue aparte con todos. Lo Uno tras vieron, otro, todos güey. los que Lo vieron, lo estuvieron escucharon ahí. y aparte se quedó grabado. Y cuando subí los capítulos, los suscriptores así de, no, es que sí se escucha. O sea, tal cual, ¿no? Entonces dije, no, o sea, sí hubo algo, ¿no? Entonces, Órale. esa fue como que la más fuerte. Fuerte, no fue tan fuerte, pero duró muchos días, ¿no? Entonces, Pues es que normalmente, bueno, no sé, no había escuchado a una persona que tantos días seguidos le estuvieran pasando cosas como en un Pues es que espacio. cuando hay un espacio ya así de Asignado, cargado energéticamente, supongo que es común que pase. O a lo mejor constantemente pasa porque cosas. a los que les pasa algo en el momento se van y tú quisiste que No, y, Es que y me aparte, tenía por que- ejemplo, muchas veces los Airbnbs, hoteles, todo esto, pues los ocupas Bueno. para dormir. O sea, sí. ahorita nosotros es distinto y tú en esa época fue distinto. Vivimos en la ciudad, sí rentamos el espacio porque no tenemos cómo meter el estudio en nuestras casas y por Exacto. eso lo hacemos, pero pues ahí estás todo el día Sí. y notas estas cosas, ¿no? Es como Exacto. cuando vas de viaje, que andas todo el día afuera, Y llegas a dormir, llegas muerto literal Sí. y ni te das cuenta de Exacto. de lo que pasa. Pero justo los Airbnbs de por sí y los hoteles, Ujú. yo sí soy de la creencia de que pasan cosas por la energía, porque hay 100%. mucha gente pasando por ahí y dejan energía y todo todo tipo. Y esto. pasan cosas feas en los Pero si aparte de hoteles. todo Por estar ejemplo, en un- nosotros ahorita en un vamos a lugar. dejar aquí algo, güey. ¿No creen? El siguiente que llega y va a ver una viejita ahí sentada. ¿Ya? ¿Qué pedo? De hecho, sí, usted platicaba, ¿no? Que nos dijeron, como, oye, ¿de qué es el contenido? No, de terror. Va, pero no jueguen Ouija. O No sea, hagan mamadas, por favor, güey. Es que estás de acuerdo que es la idea de cualquier creador de nuestro Claro. gremio que dice, pues vamos a jugar la Ouija en un Airbnb. Sí. ¿Por qué? Porque no quieres hacerlo en tu casa, güey. Claro. Y la gente pues ya sabe, pero no lo vamos a hacer, señor. No, Si está no. viendo este Confíen en video. nosotros. Sí. confíen en nosotros. De hecho, ni siquiera la trajimos. Lo interesante de todo esto es que ya sabemos dónde van a ser los nuevos episodios Sí. de
NDT y por si nos gustas pasar el spot. La ubicación. Sí, yo sí estoy interesado en irlo. Sí, de Venir a saludar a Doña Paquita. No, es que genuinamente habíamos hablado de eso, ¿verdad? De Grabar en algún grabar. lugar. Ajá, pero como una especie de hasta serie, ponle así. Vamos a visitar Airbnb. De hecho, platicamos con Samudio cuando estábamos ahí todos con las emisiones. Pues ya ves que justo Samudio hace investigaciones, Sí. estábamos platicando de algunas cositas y salió esa idea como de hacer una serie en lugares que pues tengan famita. Estaría que muy pasen cool. Sí, cosas. y justo la idea es como que estemos todos así de diferentes canales. Pero sí ocupamos a Samudio ahí, o sea, la verdad sí me daría mucho menos miedo estar con Samudio. Sí, es como un Gandalf. Todos atrás de él. Sí, yo con Samudio, ¿quién contra mí? Como Gandalf. Es Dumbledore. Es que todos somos valientes hasta que nos pasan las cosas. Sí, Así, sí. o sea, y lo acabamos de vivir con lo que te digo de la llamada. Sí. Sí, jajaja. Curiosamente, ¿qué pasa? ahorita que llegamos, estaba hablando con Eric mientras sacamos todo y le dije, güey, me he estado sintiendo raro porque me han estado pasando muchas cosas paranormales últimamente, en las últimas semanas. De hecho, no, o sea, porque me pasó creo que antier o ayer. Me lastimé hace unos días de la espalda, súper de la nada. No lo adjudico a eso, pero pues es como el día en que justo me pasó. Estaba... Tómale una foto y el Gabo trae Ah, algo. ¿cómo? ¿Has visto esa película? ¿No has visto Un esa güey ahí película colgado. donde... La de Shooter. Shooter se llama. Ah, no, creo que no. Que trae un espíritu montado. Sí. Así dice Alex. Pero bueno, el punto es que yo estaba en mi cuarto, tengo pues mi escritorio para trabajar. Sí. Y subió mi cuñado y me tocó la puerta para que le ayudara a subir unos muebles. Pero él no abre nunca la puerta ni nada porque pues espera que yo salga como a ver qué onda. Porque te ¿Quién descubre sabe? algo más. Sí, quién sabe sí, qué está sí. haciendo. Y ya entonces fui y le abrí, ¿qué onda? Oye, ayúdame a subir unos muebles. Sí, está bien. Y ya fui, cargamos una base de una cama y un colchón, que yo le adjudico que eso me lastimó la espalda después. Y ya bajé otra vez a trabajar y ya estaba ahí. Y así estaba como ahorita y de repente escuché en la puerta otra vez, así. Y dije, pues algo quiero otra vez. También tengo un sobrino chiquito, porque también luego sube y dije, es mi sobrino. Y abrí la puerta y no había absolutamente nadie. Y dije, es mi sobrino. Luego se esconde porque saliendo de mi cuarto hay otra puerta hacia la vuelta. Entonces luego ahí se queda y ya me doy la vuelta y lo veo. Pues me di la vuelta a buscarlo y no había nadie. Y escucho, estaba viendo la tele abajo en la sala. Y mi papá se estaba bañando. Y cada que pasan, que alguien se está bañando, la puerta de mi cuarto da hacia el baño. O sea, está lejos, está como para allá. Se cuenta que es el baño y esta es mi puerta de mi cuarto. Y pues obviamente vi a mi papá bañándose y dije, órale, pero curiosamente ese baño, cada que alguien se baña, se pasan cosas. A mí me ha tocado que me estoy bañando y la puerta es como, tiene cristales, ¿cómo se llaman? Esmerilados. Que no se ve tal cual hacia adentro, pero se ven... O sea, ves que está ocupado, ves una sombrita, pero no distingues. No se ve nada por adentro. Y luego me estaba bañando y pues obviamente de la regadera ves hacia la puerta. Claro. Y siempre se me atraviesa alguien de un lado a otro sobre la puerta y no hay nadie. Pero le digo que curiosamente a Eric estos últimos meses me han estado como que pasando ¿Crees que fue a raíz de que empezamos a ir a Tizayuca? No Yo sé, te soy sincero, la última vez que fuimos sí noté como cuando empezamos a tocar este tema. Allá en es que- contexto rápido para Rick. Sí. Ahorita te contamos fuera de cámara bien la historia. Ok. Pero ocurrió un suceso ahí de donde tenemos el estudio. A 2 cuadras, una cuadra o ajá, 2 2 cuadras. cuadras. literal es a la otra, güey. En la esquina, pues. Ajá. Un suceso donde hubo muchísimas personas involucradas. Así lo vamos a dejar aquí. Ok. Ahorita que termine la grabación. 11 te contamos específicamente. Ok. Que ya no están con nosotros. ¿no? Sí. Madre. Y yo sí noté que cuando tu mamá nos estaba platicando que estábamos ahí comiendo, sí cambió muy cabrón el ambiente, güey. Sí. Pero no sé, o sea. A mí no me ha pasado nada. Y por eso Desde te que hacía estamos la hablando ya pregunta no. hace ratito de que si tú crees que a partir de que empezaste a grabar, convivir con personas que pues nos gusta todo este mundo, empezaste a sentir que algo cambió, que se te manifestaron más cosas, que has sentido cosas diferentes o algo así. ¿O? Fíjate que, o sea, porque realmente no, pues yo empecé con el canal en 2020. O sea, yo empecé a subir cosas en 2019, pero ya en forma en 2020. Y nunca me pasó nada. Yo siento más bien que lo que me hizo tener esta experiencia, porque de ahí me pasaron una que otra cosita más, fue el fallecimiento de este familiar que era mi tío, que era como mi papá. Y me platicaba Julio de Musicalmente Paranormal. Él como que platicamos de eso, pero no tanto el, lo siento mucho, sino más bien como la cuestión espiritual y todo esto, ¿no? Sí. Y él me sacó el Kin Maya y todo esto, que es como tipo el horóscopo, pero diferente. No sé cómo explicarlo. Y no sé ni de qué cultura es, pero él me lo sacó. Y me sacó que
mi tío y yo éramos, o me dijo, es que tú y tu tío venían, o sea, había una conexión más que de sangre, o sea, ustedes eran, él era tu guía él era tu guía y tú el suyo, y aunque él ya está muerto, él sigue guiando, y tú a él, aunque tú estés aquí y él allá. Entonces, como, o sea, no me lo dijo así, pero yo lo entendí como, ok, entonces a lo mejor es como si una parte de mí ya estuviera como en otro plano, entonces ya está ese puente, esa conexión como a otra situación de mí. Entonces yo siento que es a partir de ahí, porque no solo de cosas de terror, también a raíz de eso, despuesitito, conocí a una chica que ahorita estamos como en una relación, es muy complicado y pues no es tema de romances, ¿no? Pero entre ella y yo, o sea, nosotros nos hemos, platicando, sacamos cosas de que, es que, o sea, ¿cómo puede ser que estamos haciendo lo mismo al mismo tiempo? O de que... Muchas coincidencias de que ella vive ella es de otra ciudad y nació en esa ciudad, no tiene familia aquí, y aún así hay como conexiones de ella y de mí cuando éramos niños, siendo ella de allá y yo de acá. O incluso de más grandes, ella, o sea, yo iba a estudiar la carrera que ella estudió, la iba a estudiar en la escuela donde ella estudió. Siempre hay una, y yo también ya me tocó experimentarlo, siempre hay como una persona con la que hay demasiadas coincidencias. Cañón. Y te podrás dejar de ver 15 años y tus vidas fueron muy similares durante ese tiempo sí. Y pueden seguir hablando como si no hubiera pasado nada, o sea, bien raro. Pero o sea, siempre hay personas con las que pasa eso, o sea, no es por ejemplo como con un amigo que te lleva súper bien y todo y que te puedes imaginar cómo su vida, pero de repente te lo topas y no, fue otra cosa. Sí. Pero esto es más allá, porque incluso fechas de nacimiento que coinciden de familiares nuestros, de más de uno, nombres, por ejemplo, cosas así que decimos, güey, es que yo, o sea, son demasiadas, ¿no? Y un día, entre jugando y no, ella me dijo, es que tu tío me mandó contigo, o sea, como... O sea, porque coincidencia que se murió y llegué yo, ¿no? O sea, como que cosas así que los dos decimos, no sé, o sea, como que primero lo dijo de broma y ya después fue como de... Ajá, ya si fuera del juego sí dijimos como, pues es que sí, o sea, como que algo nos... Porque ella y yo nos íbamos a conocer hace muchos años y no nos conocimos, y nos conocimos por otra situación años después. Entonces como que los dos nos quedamos así de, es que qué raro que fue en este momento y de tal situación... Y a pesar de que como que sorteamos al destino en otros momentos del pasado, ahorita de todos modos terminamos conociéndonos. O sea, como que hay los dos, no sé, yo sí siento como que algo pasó en mi vida, en mi camino espiritual, astral, no sé cómo lo vean, a raíz de lo de mi tío. Entonces, no sé, yo me voy más por ahí, más que por lo de la creación de contenido, yo me voy más por esa cuestión. Como una conexión más interna que sentiste ahí. El que dicen que se te abre el tercer ojo. Ok. Que a mí Maus me dijo que es incorrecto ese término, además de que es muy albureable. Pero siempre que lo digo me alburean mis suscriptores. Sí, pero, sí. O sea, para que la gente lo entienda, yo siento que eso me pasó a raíz de lo de mi tío. O sea, tal cual se abrió mi tercer ojo por alguna situación. Es que eso, o sea, es otra parte que a lo mejor nosotros casi no lo hemos platicado, ¿no? O sea, nosotros nos metemos mucho al tema terror paranormal, pero también creo que sí te es más sensible, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. No, de hecho yo he sentido todo lo contrario. Como que vas perdiendo... No, pero me refiero a lo que dice Rix bueno, sí, a tema espiritual, temas. Conexión, sí, totalmente, güey. O sea, yo hasta hace unos, es lo Sí, que digo, hasta hace unos 2 años yo decía, esas pendejadas de protección que y ahorita ya mi pulserita y acá, porque sí he notado como, o me he conectado más con esa parte. Hace rato le contaba también a Eric. Es que mira, al final de cuentas vas conociendo más, te va abriendo más el panorama y puedes ir adoptando o formando tus propias creencias. Más criterios, ¿no? Exactamente, sí. Que le decía a Eric que mi mamá me preguntaba como, pues ese día justo que estábamos hablando de lo que ahorita te vamos a decir. Okay. Mi mamá me dijo, ves que mira, ellos sí están protegidos y tú no te proteges de nada y no sé qué. Y yo le dije, pues es que yo sí soy a veces medio escéptico. Y el fin de semana pasado no estuve en casa. Y mi mamá se metió a mi cuarto como que pues a ver qué onda con lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Y regresé y ya me había puesto una crucecita y una llave de San Benito y no sé qué. Dije, bueno, mira, lo hace con buena intención. Yo creo que no le tengo que quitar sus intenciones porque al final pues no le gustaría que, pues como justo todo, ¿no? A ti te pase algo. Claro. Y tampoco puedo ser como que, no creo en eso y quítalo de aquí, ¿no? Pero... pues no sé si está... Oye, y en temas justo de eso, de brujerísticos, de que te puedan hacer daño con trabajos, ¿te ha pasado algo? Fíjate que... ¿Has vivido algo de cerca? ¿Sí crees, no crees? Mira, te voy a ser muy honesto, yo en la brujería me cuesta mucho trabajo creer. Yo creo que hay brujos que sí hacen cosas verdaderamente peligrosas y poderosas, pero es lo que platico siempre, tanto con mi chica como con siempre que grabamos con Samudio, con gente, siempre les digo...
de todos los 10 que en YouTube, porque qué coincidencia que ya brujos, levantas una piedra y hay 3 brujos y todos tienen podcast, ¿no? Sí. O cuenta de Instagram. Entonces, Hay mucho charlatán. Sí, ni siquiera en mala, o sea, yo creo que muchos de esos ni siquiera son charlatanes de que, ay, le voy a vender algo carísimo. No, yo creo que es gente... Faramaya. Ajá, pero yo creo que incluso es gente, es que no quiero decir ignorante porque no necesariamente vendría de la ignorancia, pero es gente que se cree tanto que ellos hacen brujería que lo venden muy bien y hay gente, es que yo sí creo que la gente que acude a brujería es porque tiene carencias. Está muy vulnerable. O hasta es tiene mitomanía, ¿no? O sea, Ajá, te tal terminas cual. creyendo Justo, tu propio ajá, pedo. Justamente. Es que sí es eso. Sí. Si te fijas, el target de estas personas, de los brujos, son personas que tienen una carencia y sobre todo emocional muy grande. Sí, porque ni siquiera tiene que ver con dinero. No, justo emocional. Porque aparte de todo, justo la brujería es cara. Sí. Entonces, cuando tú te encuentras con una carencia tan grande, que tienes un vacío tan grande en tu vida, Lo que sea lo que tratas de llenar por todos lados. 100%. Y justo estas personas siempre te van a decir lo que quieres escuchar. Exactamente. Entonces, por ahí mucho de la charlatanería, si lo podemos llamar de alguna forma, porque se aprovechan de eso. Y no quiere decir que no exista o que no sirva, a eso voy. pero no es para todas las cosas. Exacto, no es tan fácil hacerlo. Ajá. O sea, yo siempre digo, de 10 que te dicen que hacen, uno tal vez de verdad es brujo. Los demás hacen jaladas, la verdad. Eso es lo que yo creo. Entonces, a mí nunca me han hecho, pero te voy a contar una experiencia que yo tuve a los 15 años. No sé si tuviera que ver con brujería como tal. Mi familia es católica, pero sí hubo una época en la que creían en cosas de esoterismo, no de Santa Muerte ni eso, sino Sí, como tarot y ese exacto, tipo así de como cosas. de velas, de ángeles. O sea, iban mucho con gente que trabajaba con ángeles, con velas, de estos trabajos con velas, no con veladoras, con velas y demás. Ángeles, siempre ángeles. Pero hubo una vez, no sé cómo fue a dar mi papá con es que no sé si era santero, era un señor negro, o sea, afrodescendiente, era cubano. Señor normal, o sea, sí se vestía como con su ropa, pues cubana, no sé cómo se dice, o sea, como su camisa blanca, su sombrerito. Pero era un señor, no, o sea, no andaba tatuado ni con la barbota, no, era un señor X normal, afrodescendiente, muy con sus lentecitos y todo. Y mi papá iba con él como, pues para, no sé, que trabajaba como de energía, como limpias, cosas así. Y un día le dijo, tráeme a tu hijo el grande, sin que le dijera que tenía hijos, le dijo, tráeme a tu hijo el grande porque le va a ocurrir una tragedia, o sea, a mí. Yo no sé si, o sea, porque yo sí estaba haciendo tonterías en ese momento de mi vida. O sea, sí hacía muchas tonterías. Entonces no sé si me iba a pasar algo o qué onda. Pero sí le dijo, tráeme a tu hijo el grande porque va a pasar una tragedia con él. Pero tráeme también. O sea, ellos te digo que siempre que la época que mis papás iban a esas cosas, solamente les decían, trae velas. O sea, trae velas blancas o velas rosas o velas moradas. O nunca les pidieron de que trae un animal. No, Sí. pero esa vez este señor sí le dijo, consígueme una gallina. La verdad no me acuerdo de qué color era. Pero sí le digo, consígueme una gallina viva. Trae a la gallina y a tu hijo. Me llevó, fue en un departamento que vivía una conocida de una tía y me hizo una limpia con la gallina viva, o sea, me pasó la gallina. La verdad no me acuerdo si hubo más porque como que ya tiene más de 10 años, pero me pasó la gallina viva por el cuerpo y al final le dio cranky, ¿no? Y terminando el ritual, o sea, él nunca me dijo, oye, vi que te iba a pasar esto, no, o sea, lo único que me vio y me dijo, tú estás destinado a la grandeza. Pero va a haber una sola cosa que te va a hundir a ti. O sea, ese es como tu talón de Aquiles. Y es esto. Y me señaló mi cabeza. O sea, y la neta yo sí estaba como que... la razón por la que yo estaba haciendo tantas tonterías en ese momento de mi vida era porque estaba en la edad de... Quiero agradar. O sea, muchas tonterías. Entonces como que sí me hizo clic lo que me dijo él. O sea, sin que yo le contara nada. Y Sí, mi o sea, papá tampoco. ni te topaba, ¿no? Ajá. O sea, tal cual, sí, ni siquiera... Es más, ni siquiera... O sea, mi papá nunca le dijo, tengo 2 hijos. O sea, nunca le dijo... porque aparte mi papá fue con él como 3 veces nada más, o tampoco fue como que mucho tiempo, ¿no? Y sí me hizo clic, o sea, como que sí dije, ay, güey, o sea, no sé. Esa fue como que la única mía cercana que, pues no era brujería como tal. O sea, bueno, o sea, no que me hicieron un brujería. ritual, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, esa fue como que la primera y única que yo viví y que me quedó como con el, ay, güey, mataron una gallina enfrente de mí. Y aparte de lo que me dijo el señor, como que sí me hizo clic así de, oye, güey, pues es que sí tiene un poco que ver con lo que estoy haciendo ahorita en mi vida, ¿no? O sea, sí voy a tener más cuidado. Es la única. Ok. Y de tarot, así, si le haces o Más bien te has has visto revelado los- algo. O sea, si lo has hecho, Es que has dicho qué pedo. Y justamente lo platicaba con Mar ahora que fuimos a Tuxtepec, veníamos platicando. Ellas lee. Mar es la señora del tarot Sí. siempre. Y yo le he dicho más de una vez, le dije, Mar, o sea, amiga, no es ofensa, la verdad yo no creo en eso. O sea, quiero creer, pero yo no creo. Y y ella me dice, güey, es que no te las he leído yo. Y sí me las leí una vez, o sea, de hecho, ella estaba platicando eso con mi chica.
Yo una vez le platicé a Mar de mi chica en un capítulo, por lo mismo de esta como conexión, pero porque Mar me sacó el chisme. Entonces, terminando el capítulo, o sea, yo estaba como muy en plan de, pues no va a pasar nada entre nosotros, no sé qué. O sea, como yo muy en negación. Y terminando de grabar, veo que Mar se levanta y se va. Y yo me quedé solo. Yo dije, pues va al baño, ¿no? Y me quedé sentado y el que era su productor en ese entonces se me acerca y me dice, oye, yo no sé de esto que ustedes hacen de tarot y que las cartas y todo eso. Yo no sé. Solo te voy a decir que, o sea, todo lo que platicaste ahorita con esta chava, las señales están ahí. No seas pendejo. O sea, así tienes algo con ella. O sea, no mames, ¿no? O sea, él me dijo de amigo, o sea, como de buena onda. Pero cuando llega Mar, traía sus cartas en la mano y me dice, ya le pregunté las cartas, no te preocupes, ibas a acabar con ella. Y yo, ¿qué pedo, no? Pues yo ni te dije nada. Yo ni firmé, ¿no? Y justo ayer se lo estaba contando a mi chica así de, oye, es que esto. Y le dio risa, ¿no? Y esta última vez que veníamos de Tuxtepec, algo salió del tarot. Y yo le dije, mira, Mar, la neta, amiga, o sea, yo sé que tú crees, yo sé que tú dice, no, y saca sus cartas. Ajá, es que sí, es verdad. De hecho, ese día de lo de las morras malditas, también creo que ella preguntó si había algo, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que de repente se paró al baño, porque todavía nos faltaba terminar de grabar y como que nos habíamos tardado, se levantó. Y regresa muy tranquila con sus cartas en la mano y se sienta y como si nada. Y ya que terminamos de grabar, le mando mensaje a Yanis, oye, ya está terminando mi otra invitada, si quieren ya lleguen. Y me manda mensaje, sí, es que Maldo está atorada en el tráfico, vamos a llegar tarde. Y le digo a Mar, y Mar me dice, sí, es que yo le pregunté las cartas hace rato y me dijo que iban a llegar tarde. Por eso no me preocupé. Y yo, madres, ¿no? Entonces como que sí, Mar me ha dicho varias cosas, pero como tal una lectura nunca me ha hecho porque yo no me he dejado. Pero esta vez que fuimos a Tuxtepec me dijo, yo le dije, amiga, yo sé que tú lo haces, o sea, no es mala onda, pero yo no creo. Me dijo, güey, ¿por qué no te las he leído yo? Pero como que sí hay varias que ya me ha dicho que sí se han cumplido. O sea, si yo me dejara que alguien me las leyera sería Mar, porque confío en ella y porque es mi amiga, pues no tendría por qué, ni me cobraría ni nada. Y además ya van varias chiquitas que sí se han cumplido. Entonces, si me preguntas así completamente honesto, yo no creo. Que a lo mejor ahí también puede haber un sesgo para el otro lado, ¿no? O sea, se supone que cuando tú vas buscando eso, justo debes de ser como muy cuidadoso con las personas. Muy imparcial. Claro, es como psicólogo, ¿no? Que se supone que no te puede atender a alguien que atiende a alguien muy cercano a ti. Sí. Supongo que es algo así. No ahí, sé. hasta cierto punto, pues Mar te conocería, entonces podría su lectura estar un poco sesgada, conocer tu contexto, aunque justo no ganaría nada inventando cosas. Claro. Entonces, pues no sé, yo quisiera creer, y como que hay momentos en los que sí creo, que digo, ay, güey, por ejemplo, sobre todo con esta chava que es con a mí me da mucha curiosidad, no lo llamaría creer, pero muchas veces este tipo de cosas me dan mucha curiosidad. Que cuando algo te hace clic es cuando te hace voltear, ¿no? Que dices, ay, güey, o sea. Creo que veamos a mi chica que les lea, güey. ¿Ella también? Sí. Pues va. Sí, ella ya no me conoce. O sea, sí ha visto videos tuyos, pero no van con mi vida. No, exacto, o sea, digamos a nivel personal. Y aparte yo también con ella he cruzado muy poco 10 palabras. O sea. Claro, pues somos conocidos, pero no somos cercanos. Entonces, está interesante. Estaría cool. Pues había platicado con ellos, digo, saliéndonos ya de este tema místico, que sabemos que te gusta y te encanta mucho todo este tema de criptozoología y seres que pues probablemente existan, pero no se sabe. Honestamente a mí, yo he estado hablando con ellos y hablamos mucho de los videojuegos. Nos encanta a todos. Es como tetazos. Lo que nos une, güey. Los geeks acá. Todo empezó por eso. Ajá, y siempre hablamos que del Dark Fantasy, que un juego que está ahorita apenas Alex Expedition 33, el Expedition 33. ¿no? Y bueno, a lo que iba es que lo que nos fascina mucho de todos estos juegos, obviamente la fantasía, mitología, seres. Claro. Pero a ti, ¿qué es lo que como que te atrae tanto de esta parte? Y otra pregunta también sería como, ¿cuáles para ti han sido los seres que sí todavía crees que esté por ahí en una línea muy ligera entre que sí puede ser o no? Qué buena pregunta, hermano. La neta, a mí siempre me ha gustado mucho la fantasía desde niño. De hecho, yo me acuerdo que cuando salió la película de Hellboy, la 2, yo jugaba así con mis hermanos de que yo era Hellboy y así. y en un cuaderno me acuerdo que yo hice como una clasificación así de que duende, vive en tal lugar y cosas así, como que de varias criaturas. O sea, siempre me ha gustado. Bestiario. Ándale, mi bestiario, sí. Así como si fuera de policía. El nombre de tu canal, el Grimorio de... Fue coincidencia, porque de eso me acordé apenas hace poco. Y dije, ay, güey, pues desde niño, ¿no? Ya traía ese pedo. Todo viene predestinado. Sí, tal cual, sí. Y eso que ya te digo que era como por la ficción, o sea, yo lo veía como por la ficción. Pero fíjate que a mí me gusta la criptozoología justo porque no tiene que ver con paranormal. O sea, mucha gente, luego todavía suscriptores míos que ya llevan tiempo, les digo, oigan, que no han aprendido nada. Porque les siguen diciendo dándole sus apes. Sí, luego yo sí les regaño. Porque luego dicen de que, es que la Llorona es mi críptido favorito. Y yo, güey, la Llorona no es un críptido. La Llorona es un fantasma. Pero qué tal si trajera patas de cabra. Bueno,
quién sabe, ahí sería otra cosa. Pero, La mujer caballo, güey. Ándale, güey. ¿Cómo sin la cegua. la cegua? La cegua, sí. La nalguala. Bueno, o sea, a lo mejor acá en Tlalpan. Ahora ahí sí. Ese chiste una vez salió así en una reunión bien Mi random. novia, la nalguala. ¿Cómo dijo? Películas famosas o fantasmas La famosos. leyenda de la nalguala. Pero no, ese no es un críptido. Aclarándolo, no es un Ese es críptido. otro tipo de terror acá. Pero sí, o sea, la criptozoología no tiene nada que ver con lo paranormal. O sea, son animales tal cual que o sea, oficialmente no existen, pero que muchísima gente las ha visto y que hay ciertas evidencias. No podemos decir que son evidencias así, Contundentes. Exacto, porque si no sería oficial que existen. Pero lo chistoso es que hay muchos animales que se descubren cada año. De hecho, hace poquito salió un conejo que se creía ya extinto hace cientos de años en México y se volvió a descubrir. En el Amazonas yo 100% creo que hay críptidos porque hay... No, mames, ¿no has visto lo nuevo? La serpiente la esa. anaconda. Sí. Yo creí que era CGI. Yo también güey. pensé que era... ¿No era IA. IA? Yo me quedé que No, era parecía, IA. pero no, al final parecía, sí. ya después confirmaron Porque que vi era que. real, güey. Porque también los niveles bajaron del agua y no sé qué. Ajá, sí, digo, es mucho perspectiva de la cámara, pero aún Pero sí así está sí muy era un grande. tremendo animalón, Sí. ¿eh? O sea, sí. Y así como esas hay muchísimas. Porque justo en el Amazonas, no me acuerdo si es. Creo que es Colombia, los pueblos colombianos prehispánicos tienen su leyenda, o chilenos, no me acuerdo quién de los dos, tienen sus leyendas de que unas serpientes gigantes que para ellos eran dioses, fueran los que eran tan grandes que trazaron los caminos en la selva donde ellos pusieron sus asentamientos. Ok. Entonces, o sea, dices, bueno, sí podría ser, claro, una leyenda creacionista, pero también, o sea, finalmente ahí en lo que hoy es la Colombia amazónica, se descubrieron los restos de la titanoboa, que era una boa gigante, o sea, como un dinosaurio, ¿no? Esa cosa comía cocodrilo. Ajá, tal cual, sí. Y así como ese, por ejemplo, respondiendo a otra pregunta, hay unos seres en los que yo 100% creo, aunque no los he visto. Los duendes, que bueno, eso es como tal, no es criptozoología, pero creo en los duendes. Y críptidos ya en específico que yo creo que existen. Pie grande, o sea, 100% yo creo que Bigfoot sí existe y que no es tan místico, porque la gente dice, ay, es que hay una conexión con los ovnis, ¿cierto? Eso yo digo que no es cierto. O sea, Bigfoot yo creo que es un primate que existe. Algo que se quedó en medio Tal de cual. la evolución. Tal Yo cual, tengo tal cual. justamente una anécdota de. ¿Tuviste a Bigfoot? Ya de- vas a empezar. de- Ya vas a empezar, No, güey. Gabo Martel. No, yo no la vi. Es que me lo contó el papá de mi novia, Ok. porque él es alpinista. Ah. De hecho, esta historia es la que les iba a grabar, pero se me subió un fantasma en la espalda y ya no pude. Pero él es alpinista y guía, porque pues, sí, él ya tiene callos, ha hecho cumbres en casi todas las de México. Si no es que todas. Y lleva grupos y pues obviamente él te va guiando, te dice qué dificultad quieres de alpinismo, ¿no? Y de acuerdo a la que quieras es a donde te lleva. Ok. Y él habla del Pico de Orizaba. Que, ¿Está en Veracruz? Sí. Ok. Pero según yo, pues es de las cumbres más difíciles, más rudas de aquí de México. Y lo que él comenta es que muchas veces suben en madrugada porque se hace como más ligero el camino entre el sol, que muchos factores. Y que él llevaba un grupo hacia la cumbre, pero como que se cansó, como que estaba ya desvelado y hay en el camino como tipo cabañitas para pues, los que van en el camino, las agarran, son como comunitarias, por así decirlo. Sí. Y él les dijo como a su grupo, bueno, pues adelántense, yo voy a descansar un poco y me espero aquí en lo que reposo un rato. Y pues ya, se le empezaron a subir y dejó de ver las luces porque traen estas lámparas mineras, ¿no? Que le llaman. Sí. Y él iba regresando pero solo. Y pues ya sabía el camino perfectamente. Y dice que poco antes de llegar a la cabaña esta, que empezó a alumbrar como hacia los árboles y que vio que se empezaron a mover, pero así con una fuerza súper grande. O sea, pues tú no puedes mover un árbol con tu mano. Ajá. Y literal los árboles estaban sacudiendo. Dijo, pero pues no hay aire ni nada. Y que llegó a alumbrar y que vio como una figura blanca muy grande pasándose así entre los árboles. Y él comentándolo él ya después como con todos los de alpinismo, dicen, o todos coinciden en que sí han visto como criaturas de algún tipo que escalan muy rápido. O sea, si tú haces la cumbre, ponle, no sé, la verdad estoy diciendo una información al aire, pero en 5 horas, que las cosas las suben en 10 minutos. Wow. Que se suben así como que Pero no siguen el arañando, no sé. camino y Ajá, güey, o sea, escalan y ni todo. siquiera siguen un sendero, como que tú las ves y van subiendo así en chinga. Y me dijo que han hecho como que está como que ahí buscando ver si investigan si hay huellas, hallazgos o pues, lo que sea. Pero yo jamás, o sea, yo siempre lo tenía como ficción. Nunca había escuchado una anécdota de un ser así, que como dices, no es paranormal,
pero pues yo creo que ver un ser totalmente desconocido con esas dimensiones sí estaría... Fíjate que a mí, ahorita que dijiste de Orizaba, yo tengo dos que me llegaron hace poquito. Una de una suscriptora, igual en Veracruz. Te mentiría bueno, les mentiría si les dijera que fue en el Pico de Orizaba. No me acuerdo en qué parte fue, pero sí fue en Veracruz. Uno de un encuentro muy breve, igual de un familiar suyo, que andaba por el cerro y vio como un gorila, pero dice que parado en dos patas. Y que lo vio, o sea, en el día. Se quedaron viendo, la cosa esta lo vio y se fue. O sea, como que se espantó el gorila para una madresota. Y al verlo se espantó y se echó a correr. Ok. Y esa misma suscriptora, cuando yo leí su anécdota en el podcast en vivo, cuando lo estaba haciendo en vivo, estaba en el público y me dijo, si quieres te la cuento más a detalle. O sea, en el chat me puso, sí, márcame. Y llamó en vivo y nos contó la historia. Y dice que ella, cuando le contó la historia a este familiar suyo, que creo que era su abuelo o su tío, se puso como a investigar y en efecto, en esa región de Veracruz en específico, que ahorita les fallo dónde es, dice que sí, o sea, han visto esa cosa y que le dicen el terrible. O sea, que es como un gorila bípedo muy, muy, muy grande y muy fornido. Y 100% encaja con... Ya es compa, entonces ya es conocido. Sí, ya lo topan desde hace muchas generaciones. O sea, ahí vive algo en esa zona. Y ha habido videos raros, no sé si los han visto. Que hubo uno medio famosillo de TikTok, ¿no? Que... Yo lo que he visto son fotos, es que ¿no? Hubo un lapso de tiempo muy corto donde se desencadenaron muchos avistamientos de gigantes. Claro, sí. Que, o sea, no se sabe si había uno en Cuautepec, ¿no? ¿Dónde fue, güey? No, en Cuautepec no, güey. Fue en Portlanepantla, ¿no? Por ahí, por esa zona. Que veían un güey grande. Pero y fue como justo por diferentes zonas, o sea, no fue en una sola zona. Y no se sabía si justo era algún ser humano, algún simio o algo así. Lo que sí es que era demasiado grande, o sea, lo comparaban con árboles que se veían a lo lejos, con la distancia, y es como, güey, es imposible que se alcance a ver una persona de aquí a allá. Como el de, me imagino, yo vi uno de Brasil y el más conocido, el de Andrew Dawson. No, algo así. No sé si era como... ¿Es el que desapareció? ¿No? El de TikTok que desapareció. Sí, el vato que estaba grabando y... Es bueno, que más bien estaba subiendo... Creo que estaba haciendo lo en vivo. grabando. Creo que estaba en una autopista, algo así, y desde ahí empezó a grabar. Y se veía igual una madresota caminando, o sea, humanoide, porque sí se veía en dos piernas y todo, pero gigante en la montaña. Sube el video y empiezan a grabar, o sea, que iban coches, no del gobierno, pero eran coches negros que se estacionaban afuera de su casa y todo. Y de repente... no sé si desapareció o murió. No, según yo desapareció. O peor aún, quién sabe qué le pasó al cuate. Sí, ya sé de qué caso hablas. Otra cosa que acabo de ver, no sé si viste, creo que fue de nuevo en Japón. ¿Ves que ahí han encontrado los calamares gigantes más grandes en los últimos años? Acabo de ver una noticia, porque era noticia, o sea, ni siquiera era un video de esos así que quién sabe dónde chingados se sacan la información. Era una noticia que decía que habían encontrado huevos de calamar gigante, que no recuerdo bien el dato, pero era pone Cthulhu. tú que... Es que a eso voy, güey. No recuerdo el dato específico, pero pone tú que el huevo normal de un calamar gigante tiene un diámetro de, no sé, medio centímetro. Encontraron huevos de 4.5 centímetros, güey. Wow. Y, o sea, imagínate, si de por sí el calamar gigante que se conoce, no se mide 4 metros y medio. No, imagínate qué tamaño van a ser estas. Yo en madres. ese tema del mar, yo siempre les hago a todos la misma pregunta. O sea, ¿qué tan probable creen que sí sea que existan criaturas realmente inmensas? Yo les voy a dar mi respuesta antes, como mi teoría, que yo creo que es como un tanto difícil, porque si hablas del abismo es muy difícil conseguir alimento para esos animales. Entonces digo, si hay animales extremadamente gigantes en temas de alimentación, estaría complejo. ¿Cómo le das de comer? Ajá, ¿cómo comes esa madre? ¿Cómo comen, no? Pero, pues es que también por eso se habla que los krakens comían ustedes? Barcos completos y todas estas madres. Que es bien curioso, ¿no? Como en todos los mapas antiguos está marcado los krakens, las sirenas. O sea, cómo están ahí puestos y muchos coinciden, ¿no? Aunque no son cartografiados por la misma persona, porque en muchos hay, esa es la duda que siempre surge respecto a estos seres. Yo no sé si sean reales, pero creo que sí había algo ahí y por eso lo marcaban. Hablando de eso, te voy a contar algo muy interesante que es exclusivo de mi canal y, o sea, me refiero a que me llegó a mí. Okay. Yo que me metí a investigar el mito de las sirenas en 2020-21. Hace Cantinflas, dice. Ya hablé de ese caso. Pero antes de lo de mucho antes de lo de Cantinflas, no sé si se acuerdan que en pandemia se pusieron de moda unos videos que según eran cantos de sirena y que eran bien pinches falsos.
Pero, o sea, yo dije, eso está falsísimo, pero sí me interesa como ver qué hay con las sirenas, ¿no? El mito, el primer mito, o sea, porque hay sirenas en todo el mundo de antiguo, o sea, aquí en México Donde había hay mar hay sirenas. Sí, y aparte de la misma descripción, pero el término sirena viene de Grecia y ahí curiosamente eran las únicas que no eran descritas como sirenas, o sea, eran como las brujas de las Tlahuelpuchi, eran aves con cara de mujer. Y estas aves, o es que no sé si eran brujas o cómo las veían los griegos, pero ellos decían que vivían en una isla que estaba muy cerca de Sicilia. Y sabían porque llegaban los barcos, o sea, encontraban barcos encallados y cuando veían como se metían a los barcos a ver qué había, ya no había nadie, pero habían huesos de hombres en la costa. O sea, ellos creían que estas brujas, estas sirenas, con sus cánticos Los atraían el barco, los hombres llegaban y se los comían. De hecho, ahí lo pintaron, así lo pintaron también en la Odisea, ¿no? Está marcado como Creo las águilas creo que sí. se comen a los navegantes de Odisea. ¿Que ahí son arpías? Ajá, sí. No, aquí tal cual eran sirenas. O sea, ellos decían ok. sirenas. Ya después cambia la imagen en la misma Grecia, las mujeres de la cintura para arriba y cola de pescado, ¿no? Pero Sí. la primera sirena griega era esa. Sí. Pero es una historia que me llegó a mí, que la he contado muchas veces en el canal y me encanta, de un suscriptor argentino que su familia viene de Sicilia, justamente. Él cuenta, esto habrá ocurrido, que te gusta, hace 100 años, tal vez un poco más. Pon tú que hace 100 años, un poquito, pon tú que 80 años. En la isla de Sicilia cuentan, que le cuenta a su abuelo, que llegaban, en ciertos periodos del año, llegaban mujeres muy guapas, desnudas, del mar, tal cual llegaban a la ¿Salían costa. del mar? Ajá, así caminando, o sea, llegaban como nadando y llegaban a la costa. Pero así Eso, guapísimas. Spring Break, ¿no? Era Tal lo que cual, iba a sí, decir. tal cual, Spring 100%. Breakers ahí en Acapulco. Sí, pero imagínate en el 1900, no sé, 20. Que ¿no? salen Antes. del mar, ¿no? ¿Mandé? Y que salen de la playa. Tal cual, ahí. o sea, llegaban nadando y justo, o sea, los chavillos eran como, ¿no? Porque dicen que eran chavas guapísimas, Sí. pero lo curioso era que no hablaban italiano, no hablaban de hecho. Ok. Pero cuando, o sea, siempre, no me dice cada cuánto tiempo, pero pon tú que era cada 2 años, una cosa así, no sé, la verdad. Ahí se te inventaría el cada cuánto tiempo, pero debía ser suficiente tiempo para que la generación anterior ya supiera, pero que no pasaba cada año tal vez. Porque dice que cuando Todos llegaban... los vatos ahí, ya llegó la... Pero los chavitos, o sea, los Ok, de 13, 14 años ya. eran los que decían, uy, y todos los grandes, aunque estaban guapísimas las chavas, o sea, de Ya nuestra tenían edad, el miedo, Sí, porque decían, no te ya- acerques, no te Ok. acerques a las brujas del mar, o sea, no te les Ya. vayas a acercar. Pero muchos chavitos decían, ay, no mames, o sea, porque ¿Cómo aparte, no? dicen ¿Cómo que no era- me voy a dicen- acercar? es que aparte decían que era muy fácil, o sea, que sin hablar se daba, o sea, tal cual, o sea, ni siquiera de que, no había un cortejo, o sea, Ok. iban a lo que iban las chavas, ¿no? Entonces dicen que siempre era la misma historia. Los grandes les decían, no te acerques porque no son humanas, bla, bla, bla. Y ellos no hacían caso. Y que siempre era lo mismo. O sea, ellas llegaban una tarde, se iba cada quien. O sea, los que sí se acercaban, los chavitos iban, o sea, se dispersaban cada quien con su pareja, tenían relaciones y al despertaban solos, todos. O sea, ya no estaban las chavas. Y siempre era la misma rutina. O sea, todos abriendo así las puertas, así de buscándolas. Pero aparte se sentían mal. Dice que se sentían mal físicamente, les dolía Como la si les cabeza. hubieran drenado. Pero lo más así que yo Todo. dije, wow, Todo. que les sabía metal la boca. Amén. Que es una cuestión que tiene que ver con la radiación, ¿no? Ok. Entonces, siempre a lo mismo salían estos cuates así de, oye, y tu chava, ¿no? ¿Quién sabe? Y la mía, ¿quién sabe? Y bla, 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 me siento mal. Y los adultos ya sabían. Entonces, siempre, todo era entre hombres, eran puros hombres. Entonces los señores, o los de nuestra edad, o ya viejitos, o señores se acercaban así de, "Oh, tranquilo, ya la cagaste, dijimos que no te acercaras, vente, no pasa Tienes nada". cáncer, Andy. Hubo otra cosa. Otra cosa. Tienes herpes. Bienvenido al mundo de las sirenas. Ahí en el espejo. Así drenas. Tienes sirenitis. No, man. Sí, tienes VPH, ¿no? Pero no, bueno, no sé, o sea, no hay de que no me contó de eso, pero o sea, sí era como el rollo de ya, X, ¿no? Pasaba alrededor de 9 meses y lo siguiente que aparecía en la costa una mañana eran bebés. Pero dice que no todos, o sea, obviamente la marea, eso pasaba en algún momento de la madrugada, la marea obviamente se llevaba a algunos de regreso, pero los que se quedaban dicen que el mismo pueblo los adoptaba, así de quién se puede hacer cargo de este, pues yo, y de este no, pues yo, bla, 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 y así, ¿no? O sea, los adoptaban tal cual. Pasaba más tiempo, o sea, que estos niños crecían normal, o sea, no tenían nada diferente, eran niños normales. Pero pasaban el tiempo, pasaban ya años y siempre igual pasaba que en cierto momento llegaban unos niños a la isla, niños de 5 o 6 años, a niños chiquitos entre comillas, pero ya caminaban y todo. Llegaban de la nada, nadie los veía llegar, no sabían cómo llegaban a Sicilia y dicen que eran niños como muy maliciosos. O sea, que ellos se asomaban a las casas, pero no como lo haría un niño por curiosidad. Era como si se ¿Como acercara. coraje? Más que como se asomaría a un güey a lo mejor de nuestra edad,
a ver si ve a una chava desnuda, o sea, algo malicioso, Ya, ok. o sea, como así, o había una maceta y pasaban y rompían la maceta, pero no como un niño, o sea, agresivo, o era como una pandilla, pero eran niños, o sea, mataban animales y tenían los ojos completamente negros estos niños. Entonces, siempre que llegaban, en el pueblo de Sicilia todo se encerraba, o sea, todos cerraban las puertas, las ventanas, y estos niños andaban ahí 1 o 2 días haciendo destrozos, y nadie salía a la calle cuando estaban estos niños ahí. Y de repente, así como habían aparecido, desaparecían. Entonces, tenían la hipótesis ahí en Sicilia en ese momento, que los niños, o sea, los bebés que llegaban a la marea, eran los hijos que habían procreado estas mujeres, fueran lo que fueran. Los había con- llevado el mar. Ajá, o sea que ellas se iban, Ajá. daban a luz Sí, daban a y luz. regresaban a los niños. Algunos se quedaban en la costa, que eran los que crecían se con ellos, quedaban en el y pueblo, los que y volvía los a que jalar la volvían a marea la crecían con pandilla. ellos, exactamente, y eran los niños estos. Entonces, esto pasaba siempre. Pero la historia, o sea, porque eso me lo dejó en un comentario un suscriptor. El mensaje me concluye con que él ha preguntado, obviamente, él dice que su abuelo, su bisabuelo, perdón, no lo dice tal cual, pero como que Le dio a entender. se daba a entender que su bisabuelo era homosexual, porque nunca se casó con ninguna mujer. Aparte, pues era otra época, no era como que se podía estar con otro hombre. Sí. Pero él tuvo un niño que no era de él. Él recogió a uno de estos niños, que su abuelo, es el papá de su papá, era uno de estos niños. Pero siempre que él, o sea, él nunca se lo han dicho abiertamente, pero él le hace las conexiones y le ha preguntado, oye, abuelo, pero entonces tú eras uno de esos bebés que recogieron de la playa, y que el abuelo siempre cambia el tema cuando le pregunta. Ok. Entonces lo más seguro es que su abuelo sea hijo de una de estas mujeres con uno de estos chavitos, y él nació. Y él sí hay una conexión de sangre, o sea, él es nieto directo de este señor. Entonces pudiera que ahí pudieran encontrar como la clave de qué es en su sangre, en su código genético. Pero a mí lo que me llama la atención es que esta historia, te digo que ocurre en Sicilia, y los griegos siglos antes decían que estas sirenas, las primeras sirenas que eran como brujas, vivían en una isla muy cerca de Sicilia. Entonces cuando me llegó esta historia yo sí dije, madres, o sea, porque ese suscriptor no sabía. De hecho, ese es un dato que a menos que te metas a investigar en mitología griega, tú no sabes. Sí, está muy común. No es algo como que tan común. Ujú. Entonces, a mí sí me hizo mucho clic y dije, lo que está contando ese suscriptor sí es verdad. O sea, que si su abuelo es o no es, eso sí no sabemos, ni él sabe, pero de que eso ocurría, yo creo que es verdad. Y la conexión con lo de los griegos, o sea, puede que esas criaturas sean lo que sean brujas, sean otra cosa, ahí siguen viviendo, en algún lugar, en alguna isla, porque aparte, pues, los mapas, como dices, no son los mismos hace cientos de años que hoy. Sí, claro. Entonces, esa isla a lo mejor hoy sí la conocemos, pero quién sabe, a lo mejor la isla ya ni existe o no aparece en los mapas, quién sabe. O no es de relevancia, pero... Exacto. Y Pero también algo hay. este tipo de historias, ¿no? Que son tan fantásticas y fantasiosas que no son tan conocidas por lo mismo, porque pues, no es como que tan fácil que la gente se la crea. Sí, No, y no es como una leyenda que se ha estado contando tanto. Claro, Sí, O sea, claro. Porque Es muy creo aislado, que hasta ¿no? cierto punto puede ser tabú ah, y genera el tabú en la sociedad Sí, sí, sí. local, y por eso no es una leyenda que se conozca tanto. Yo jamás había escuchado algo así. Está Pero muy, está muy cañón, interesante. sí. Quería hacerle no sé si todavía tenemos tiempo de una última pregunta para Rix, que Pues dale. es un tema como medio debate que tuvimos hace poco, que ves que está esta empresa que ya está trayendo la vida otra vez a especies extintas. Ujú, sí. O sea, ¿tú qué piensas desde el punto uno ético y otro desde tu parte de fanatismo de la criptozoología? Y bueno, más bien como especies que sí, a lo mejor sí existieron. Sí, como el lobo terrible. Ajá. Que al final de cuentas, poniéndolo ya bien sobre la mesa, no es un No lobo es, terrible. ajá. O sea, No es un solamente. clon exacto. Ajá, solamente. De hecho, fueron siete genomas los que se modificaron para hacerlo. Es parecido físicamente, pero su ADN nada tiene que Pero ver. el día que mutante. veamos un dodo en la mesa, güey. Ajá, justo es que es lo que, porque yo investigué de eso para un live, Ajá. y sí, justo, o sea, el lobo terrible que revivieron realmente no lo revivieron, es un Sí, sí. mutante de un lobo familiaris, un canis lupus que se parece, pero es que ese es el problema, que este no es, pero están trabajando en algo para que sí sea, o sea, están como perfeccionando esta cuestión que les tomó como alrededor de 10 años, un poquito más de 10 años para que les saliera esto. Al paso al que vamos, a lo mejor en 5 ya logran como tal clonar a un animal extinto. Ujú. Ahora, ¿qué creo en cuestión ética? Yo lo platicaba con un amigo que lo platicamos para su canal hace poco. Yo le decía, mira, si son animales que extinguimos nosotros, creo que sí es válido que lo traigamos de vuelta, un poco para reparar el daño y como para reparar el daño en el ecosistema que se destruyó al extinguir ese Sí, animal. se causó el balance, se Pero- alteró el balance. Exacto, pero si fue un animal como el lobo terrible, el original, que se extinguió por cuestiones de adaptación natural, o sea que el hombre no tuvo nada que ver,
ahí yo creo que sí estamos jugándole a ser Dios y algo va a salir en... Hay muchas pelis que lo explican de dinosaurios. Y deja tú eso, o sea, creo que eso es hasta lo de menos. Sí, sí. Porque, por ejemplo, de los dinosaurios es imposible. Rompes las ahorita. cadenas alimenticias y vas a Eso. generar un desmadre. Eso. Si trajeran de vuelta al lobo terrible como tal y lo sueltan en el hábitat donde era, a lo mejor ya lo trajiste, pero se va a extinguir el lobo común porque se van a quedar sin alimento. O sea, estás alterando. Rompes ya De los dinosaurios en específico, yo sé que muchos quisieran. Se supone que es imposible porque tiene cierta vigencia, por así decirlo. No pueden usar el código genético de un dinosaurio porque ya pasó tiene más mucho tiempo. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, el león de Atlas, que es una subespecie de león que a mí me encanta, que se extinguió por culpa del hombre, porque era el que más agarraban para los coliseos, lo cazaban, porque era un león inmenso, así con una melena hasta el abdomen, o sea, un animal increíble. Muy grande. Ese, por ejemplo, sí me gustaría que lo trajeran, porque sí fue el hombre el que lo extinguió, o sea, no fue como que naturalmente. Sí, aparte en una época súper bárbara de todos. Claro. Sí, de hecho creo que el último se extinguió hace 100 años, o sea, creo que sí se podría. Pero igual, por ejemplo, de los gorilas, que también los gorilas están como en peligro, los orangutanes, siento que ahí podría ayudar. Pero si se tratara de hacer algo como para jugarle al verguitas y traer a, no sé, a un, ¿qué te gusta? Un lobo terrible, Pues estaría un bien chingón que gigantopitero. hubiera de sable, güey. O sea, y tampoco estaría chingón, ¿no? O sea, pero me refiero Poder verlo, ¿no? Ajá, poder verlos, que estén en un super zoológico donde tengan cada uno las condiciones que se merecen, que se sientan hasta cierto punto libres y todo, pero no sería correcto que anden libres en los hábitats donde ya no congenian con las demás especies. Sí, exactamente. Sí, es todo un tema eso, pero... Pues muy buen episodio. Buen Hablamos episodio. de todo. Gracias. Generalmente así pasa cuando hay invitado, pues procuramos siempre hablar de todo. Sí, eso es bueno. Y pues esperamos que te haya sentido Muchísimo, cómodo, a muchas gusto gracias. platicando. Ustedes creo que Todo todos chido. estamos súper a gustos de la plática. Sí, muy buena ni se plática. sintió la casi hora y media que a la madre. duró el episodio. Sí, aparte a los suscriptores les gusta cuando Los episodios son largos. no quería decir algo para alburearlos. Sí, yo también dije, bueno, Están largos. Están largos, pero les gusta pues, que se alargue. aquí es tu casa cuando gustes. Gracias, bienvenido. Tus redes sociales, Rix, por si alguien claro. no te llegase a conocer, que no creo, pero... Gracias. Me encuentran en YouTube como el Grimorio de Rix. Rix se escribe con I latina, doble G y S, no se escribe con X. Es Rix, el Grimorio de Rix en YouTube. En Instagram como @el Grimorio de Rix. Facebook, el Grimorio de Rix. Y en Spotify como el Monstruoso Podcast de Rix. Y mis libros también, hablando de eso de criptozoología y demás, tengo libros de ficción en Amazon. Son 3. Mexicántropos contra vampiros, Demonios de Luna Llena y La Orden de Camazots. Están solamente en Amazon, no en librerías, así que si les interesa, ahí están. Pues ahí lo De tienen, todas formas, les amigos. dejamos la info ahí en la descripción. Gracias. Y no se olviden tampoco de seguirnos a nosotros, @Noches de Terror MX en Instagram y Facebook, @NDT-MX en Twitter o X. Y la página para mandar sus historias, www.nochesdeterror.com.mx. Ahí hay un apartado específico para mandar sus historias. Tampoco se olviden de suscribirse, activar la campanita y todas esas cosas que les dicen siempre a los Con sus influencers. multicuentas, que siempre dicen. Compartan con sus multicuentas. Y pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye. Bye. Bye, amigos. Bye.